¿Cómo están, muchachos? Les saluda el profesor Francisco Mendoza. Tenemos una nueva clase del curso Historia del Perú. Ya estamos en nuestro avance número 6. Y como están viendo, tenemos que hacer la primera parte del desarrollo del virreinato, ¿ya? Un tema comúnmente, precisamente, preguntado en la universidad. Esta semana y la otra vamos a hacer virreinato. Hoy, como se está viendo en la primera portada, tenemos que hablar del gobierno del virrey Toledo, las reformas toledanas que han sido pregunta de examinación, la organización social y la organización política del virreinato. Si bien el número de diapositivas es corta, ya hay que tomar en cuenta que hay muchos temas por trabajar alrededor, muchos temas que desgranar, ya como si fuera un maíz, y luego vamos a terminar trabajando las preguntas para reforzar el tema. Así que, insisto, ya estamos como jugando, ya estamos en quincena de octubre, ¿ya? Y la próxima semana, bueno, y dentro de menos de 2 meses ya tenemos el examen, así que el tiempo se pasa volando, ya volando. Así que a reforzar, a redoblar esfuerzos, a reforzar nuestro trabajo, nuestro compromiso de terminar teniendo nuestra vacante asegurada para ingresar a la universidad, y hay que darle con fuerza, ¿ya? A ver, muchachos, vamos a, por lo tanto, ver lo que estaba sucediendo. La clase anterior habíamos visto el proceso de las guerras civiles entre los españoles. Y recuerden que en el año de 1542 el rey Carlos I termina estableciendo un conjunto de leyes llamadas con el nombre de las leyes nuevas de Indias. Y eso terminó siendo fundamental para una serie de cambios. Primero, las leyes nuevas terminaron surgiendo porque se ejerció la presión por parte de la Iglesia Católica ante las denuncias de abuso contra la población cristiana, contra la población indígena, que no estaba siendo evangelizada, sino maltratada por parte de los encomenderos. Esta denuncia hecha por parte de Bartolomé de las Casas, el papado, Roma, terminó asumiendo esto y terminó condicionando al rey de España, que si la corona no podía terminar eh, eh, logrando establecer, ¿ya?, la evangelización de la población indígena y por lo tanto el objetivo, la tarea de Dios, entonces que España se salga del territorio americano y que América sea controlada por parte de la Iglesia Católica. Evidentemente, esto terminaba teniendo un fin económico, político, territorial, que el rey no iba a estar dispuesto a aceptar. Producto de eso, el rey termina estableciendo una serie de cambios, las leyes nuevas de Indias, de manera general. Entre ellas establece varios puntos. Establece, por ejemplo, que los indios, ya que se debatía si tenían o no alma, se dio la conclusión que sí la tienen y son humanos. Y como son humanos, número uno, no pueden ser esclavizados. Ahora, como son seres humanos con alma, como los españoles, entonces terminan teniendo la misma condición. Pero si tienen la misma condición, también deberían tener los mismos derechos, y ahí venía precisamente un inconveniente, porque lo que va a terminar planteando la Iglesia o el gobierno de España es que sí, son humanos como los españoles, pero son cristianos nuevos. Y como son cristianos nuevos, son como menores de edad, que tienen que ser guiados por parte de su hermano mayor, que terminan siendo los españoles. Y bajo ese criterio se va a terminar justificando el dominio español sobre la población indígena, y se justifica el racismo. ¿Ya? Se justifica el racismo. El indio no puede gobernar a blancos, puede gobernar a otros indios, pero a un blanco no, porque es su hermano mayor. La otra condición es que para poder evitar el abuso sobre la población indígena se terminaba estableciendo dos medidas. Número uno, los indios pasaban a ser súbditos del rey, y como súbditos tenían que pagarle tributos al rey, y además de eso iban a estar bajo su protección a través de la Real Audiencia que se creaba en el territorio peruano. La otra cuestión es que se dejaba de lado el sistema de las gobernaciones, ¿ya?, como la gobernación de la Nueva Castilla, la Nueva Toledo, se dejaba de lado y en su lugar se creaban los virreinatos. Dos, el virreinato de Nueva España o México, que iba desde el sur de los Estados Unidos hasta Panamá, y desde Panamá hasta Chile, salvo Brasil, que le pertenecía a Portugal, y Venezuela, que le pertenecía al virreinato de Nueva España o México. Todo lo demás era el virreinato del Perú, ¿ya? Eh, recuerda que la palabra virreinato viene de la palabra virrey, y virrey viene de la palabra vicerrey, ¿ya? Entonces, como ante la ausencia del rey en sus dominios, el vicerrey o su segundo iba a terminar asumiendo el control del gobierno, el mando, ya el mando es el virrey. Entonces era el gobierno de un representante directo por parte del monarca. Pero además de eso, recuerden ustedes que se consideraba la eliminación de las gobernaciones por su ineficiencia. ¿Y por qué se consideraba ineficiente las gobernaciones? Por el hecho que venía produciéndose el permanente enfrentamiento entre los encomenderos y la nula posibilidad de los gobernadores de poder controlarlos. Precisamente ese era el fondo, ¿no?
Los encomenderos en realidad terminaban siendo demasiado poderosos, ¿ya? Y la corona terminaba buscando controlarlos y someterlos. Y ya que los gobernadores no podían hacerlo, entonces que el virrey lo haga. El objetivo era una mayor centralización del poder político por parte del rey Carlos I, Carlos V, a través de esta nueva organización. Recuerden que con los encomenderos se termina tomando una medida importante. Las encomiendas, que eran pueblos indígenas, entregados a un español para que éste los eduque, los proteja y los evangelice a cambio de un tributo, recuerden que terminaban siendo la principal recompensa de aquellos que terminaron liderando, participando en el proceso de invasión hacia el territorio americano, ¿ya? Y las encomiendas, no se olviden que eran perpetuas y hereditarias, hasta que te mueras y pasaba a tus hijos y a todas tus siguientes generaciones. La corona estableció que ya no iba a ser de perpetuidad, sino que esto iba a terminar teniendo una o dos vidas como máximo de uso o de explotación. ¿Qué significaba ello? Que cuando moría ya el encomendero al que se le dio a esta población indígena, si la encomienda era de una vida, el pueblo indígena pasa a manos de los españoles. Si la encomienda del gobierno virreinal, si es que la encomienda era de dos vidas, la explota el encomendero elegido más su hijo, más ya no el nieto, que sería una tercera vida. Y recuerda que eso terminó generando como consecuencia inmediata la rebelión de los encomenderos liderados por Gonzalo Pizarro, el asesinato del primer virrey Blasco Núñez de Vela, para intentar evitar que no se apliquen las leyes nuevas de India y no se perjudiquen a los encomenderos. Y la tercera medida importante va a terminar siendo, o el tercer hecho importante va a ser el envío de Pedro de la Gasca por parte de la corona para poder acabar con estos encomenderos que no solamente eran rebeldes, sino que se habían planteado independizarse con respecto a España. Eran separatistas. Para ser derrotados en la batalla de Jaquijahuana, poniéndole fin a este proceso de rebeliones. Finalmente, no te olvides tú, ya solamente recordando un poco la clase anterior, que el pacificador Pedro de la Gasca va a establecer el llamado reparto de Guainarima para terminar repartiendo encomiendas entre quienes lo ayudaron ya durante la rebelión de los encomenderos. Pero muchos españoles o no recibieron encomiendas ya porque creían que se las iban a dar, o simplemente no les terminaron ampliando las encomiendas por más tiempo, como lo había prometido la Gasca. De tal forma que esto generó que un grupo de encomenderos esté molesto, insatisfecho y se rebele. La rebelión de los insatisfechos, dirigido por Francisco Hernández de Girón. Entonces, eso es lo que encontramos en este contexto. Ya acabada la rebelión de Gonzalo Pizarro y de Francisco Hernández de Girón, ya se puede terminar hablando de la organización real del sistema virreinal, porque el primer virrey ni siquiera gobernó, ¿ya? Cuando hablamos del virreinato, habría que tomar en cuenta primero que el virreinato es un sistema de gobierno, es un sistema de gobierno, ¿ya? ¿Por qué? Porque el primer sistema de gobierno que se aplicó en América del Sur son las gobernaciones, ¿ya? Eliminadas estas, va a comenzar a establecerse el virreinato desde las leyes nuevas de Indias en el año de 1542, y esta va a terminar teniendo vigencia hasta 1821, si consideramos que la proclamación de independencia hecha por San Martín le pone fin al dominio español, o 1824, cuando se consolida la independencia con la victoria en la batalla de Ayacucho y el reconocimiento de la derrota por los españoles en la capitulación de Ayacucho también. Entonces, como dice acá, ¿qué es el virreinato? Es un sistema de gobierno establecido por la metrópoli. ¿A quién se le llama metrópoli? Se le llama metrópoli, ya vamos a recordar un poquito de historia universal. En la antigua Grecia, ya en el periodo arcaico, eh, hay dos eventos importantes. Nacen las polis, ¿ya? Las polis terminan siendo organizaciones políticas, ya organizaciones políticas, organizaciones o sistemas de gobierno que se van a terminar estableciendo en pequeños territorios, como si fuera una ciudad actual. Por eso hablamos de una poli o ciudad de Estado, ¿ya? Estas nacen después de un periodo de conflictos muy largo llamado el periodo oscuro. Pero en este mismo periodo arcaico, donde las polis se van formando, hay un segundo evento, hay un crecimiento demográfico, las poblaciones van creciendo, los recursos son escasos porque las polis terminan siendo de un espacio geográfico muy limitado, ¿ya? Y ante eso, para poder evitar un conflicto por terrenos y recursos, ¿ya? Entre las polis griegas que habían tenido 300 años de guerra, decidieron comenzar a colonizar, a ocupar territorios fuera de Grecia, sobre todo en los alrededores del mar Mediterráneo, ¿ya? A partir de ese momento, aquella poli que posee dominios fuera de su territorio, fuera de su poli, pasa a ser llamada metrópoli. Ese concepto, que ha sido pregunta de examen de admisión,
se termina derivando en general para reinos en épocas posteriores. Aquellos reinos que vienen teniendo dominios fuera de su territorio, ya fuera de su territorio, se les llama metrópolis. Portugal es una metrópoli con dominios en las costas del África y en la India. España es una metrópoli con dominios en la región de América. ¿Ya? Entonces, dice acá, vuelvo al concepto. El virreinato es un sistema de gobierno establecido por la metrópoli, por España, con el fin de consolidar y centralizar el poder de la corona española sobre sus dominios americanos. ¿Por qué se dice consolidar? Porque se consideraba que los gobernadores eran muy débiles, ¿ya? Por eso es que los encomenderos están por encima precisamente del poder de los mismos. Entonces, hay que sacar al gobernador débil, hay que sacar al encomendero que genera problemas y establecer un nuevo sistema de gobierno, ¿ya? Un nuevo sistema de gobierno. Ahora, ¿por qué se dice centralizar? Porque quien gobierna es el virrey, que es como la presencia del rey dentro de ese territorio, ¿ya? No te olvides tú. Eso es de manera genérica, ¿ya? El virreinato del Perú. Insisto, el virreinato, cuando se crea con las leyes nuevas de Indias, fueron dos los virreinatos en toda América. Virreinato de Nueva España o México, ¿ya? Y virreinato del Perú. No habían más. Entre el siglo XVI, los años 1500, y el siglo XVII, los años 1600, solamente dos virreinatos, ¿ya? Lo que vamos a ver en esta clase, y la mitad de la próxima, es las características del virreinato peruano entre el siglo XVI y XVII. El siglo XVIII, muchos de ustedes lo conocen, termina siendo el llamado periodo de las reformas borbónicas. Y el periodo de las reformas borbónicas va a terminar siendo importantísimo. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el siglo XVIII es el periodo de grandes cambios en la estructura política del gobierno. ¿Ya? España, con el fin de recuperar su poder real, efectivo sobre América, establecerá toda una serie de cambios, desplazando a los criollos americanos, estableciendo medidas para una mejor recaudación tributaria y demás. El siglo XVIII, si bien es parte del dominio virreinal, tiene una explicación diferente. Por eso es que siempre se habla de las reformas borbónicas como un tema diferente. Cuando nosotros vamos a hablar, repito, de virreinato, en esta y la mitad de la próxima clase, vamos a hablar de del gobierno virreinal del siglo XVI y XVII, que tienen una continuidad en sus características y un cambio violento en el siglo XVIII con las reformas borbónicas. No te olvides tú. Ahora, cuando hablamos del siglo XVI y XVII, ya, el primer punto que se tiene que trabajar termina siendo la época del gobierno del virrey Francisco de Toledo o las llamadas reformas toledanas. ¿Por qué? Porque el quinto virrey del Perú, gobernante entre 1569 y 1581, como aparece por acá, ya en la diapositiva, termina siendo el virrey más importante ya, de la historia del virreinato entre el siglo XVI y XVII. Es el virrey con medidas más trascendentales. ¿Qué significa trascendental o trascendencia? Que lo que hace una persona va a terminar teniendo eco o se va a terminar cumpliendo por mucho más tiempo a pesar de su inexistencia. Es decir, ya no esté gobernando o haya fallecido, sus medidas van a terminar siendo aplicadas por mucho tiempo más. Y vuelvo a insistir, Toledo es el virrey fundamental del siglo XVI y XVII, porque lo que él hizo va a terminar manteniéndose como parte de la estructura del gobierno virreinal durante los próximos 160 años. ¿Ya? Es muy importante. No estoy diciendo que exactamente igual como lo hizo, se van a terminar haciendo ajustes, pero las ideas principales de Toledo son las que se van a terminar estableciendo durante este periodo. Entonces, veamos a Toledo, que ha sido fundamental y varias veces pregunta de examen de admisión. ¿Qué cosa es lo que viene a hacer Toledo ya, al virreinato? Bueno, viene a ser virrey, viene a ser gobernante. Es establecido precisamente como monarca, como virrey por parte del monarca Felipe II. Ya no está Carlos I, Carlos V, ahora está su hijo. Felipe II, ya, bueno, Carlos I y Felipe II son llamados como los Austrias mayores. ¿Por qué se le llama así? Porque la dinastía a la que ellos pertenecen, cosa que vamos a ver luego, se llama los Habsburgo. Los Habsburgo son de procedencia austriaca y por eso se les llama como los Austrias. Los Habsburgo van a gobernar siglo XVI, siglo XVII. El siglo XVI es la época de apogeo, en la que España está en el mejor momento de su desarrollo. Y el siglo XVII es una época de permanente decadencia. Entonces, los del siglo XVI son los reyes más poderosos, los del siglo XVII son los reyes más débiles. Austrias mayores, Austrias menores. Por eso la denominación. Carlos I y Felipe II, Austrias mayores. ¿Ya? Felipe III, IV y Carlos II, Austrias menores. Época de crisis. Ahora,
el rey Felipe II manda a Toledo con una serie de objetivos a cumplir, ¿ya? Yo siempre pongo por delante el que está en el segundo punto, incrementar la producción minera de Potosí, ¿ya? ¿Y por qué pongo esto? Bueno, desde hace algunos años atrás, en realidad desde que Vaca de Castro, ¿ya? Desde que Pedro de la Gasca estuvo como gobernador, un indígena que vivía en Potosí, buscando precisamente una beta minera, un centro minero, terminó descubriendo un espacio llamado con el nombre del Cerro Rico, así se le denominó. Y se le daba ese nombre porque cuando tú le terminabas metiendo un golpe a la montaña, al cerro, literalmente salía un bloque de plata pura, ¿ya? Pura, 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 ¿ya? Entonces, a partir de ese momento se comenzó a explotar fuertemente la superficie del Cerro Rico en la región de Potosí, ¿ya? Generando para la corona española muy fuertes ingresos. Pero en el paso del tiempo sucedió un problema. El problema era que de Potosí ya no salía plata pura, ahora terminaba saliendo mineral pateado. ¿Qué es mineral pateado? Terminaba saliendo plata, pero mezclada con cobre, zinc, estaño, ya, y demás productos, ya, de tal manera que terminaba ensuciando el metal, le daba una baja calidad, ya, una baja calidad al metal y a la plata que se podía producir. Así que la plata comenzó a bajar en cantidad y calidad de producción y los ingresos de la corona española, por un impuesto que era el quinto real, van a comenzar a caer. Es por eso mismo, ya que una de las misiones de Toledo era mejorar la producción minera de Potosí, ¿ya? Cuando él termina llegando, tiene precisamente que solucionar ese inconveniente. ¿Cómo? Entonces, en base a ese objetivo es que va a terminar tomando medidas, ¿ya? Primera medida, ¿ya? Primera medida. Si yo quiero mejorar y aumentar la producción minera de Potosí, tengo que sacar más minerales, ¿ya? Tengo que sacar más minerales. Pero ya para poder sacar más minerales necesito incrementar la extracción y para eso necesito más mano de obra. Recuerdan que no tenemos las maquinarias que se tienen en la actualidad. Si yo quiero sacar minerales necesito indígenas que trabajen, ya, o sea, trabajadores, no voy a hablar de indígenas, trabajadores que vengan con su pico, ya, con su pico, con su herramienta para picar la piedra, porque no hay un taladro, ya, con su lampa para poder recoger lo que han picado y con su carretilla para meterlo ahí y sacarlo de las entrañas del cerro, ya. Si yo quiero incrementar la producción, necesito más extracción y por lo tanto más mano de obra. Profe, pregunta, ya, tú me has dicho ya hace un rato que los indios no eran esclavos. ¿Por qué los negros no van a trabajar allá? Se les intenta mandar. El problema termina siendo que no se adaptan a la altura. Primer punto. Por eso es que no hay mucho indígena en la zona de la sierra. Y segundo, porque se intenta evitar ya mezclar indio con negro. Porque como eran sectores sociales muy explotados, podrían terminar generando algún tipo de alianza y oposición al gobierno. Era mejor mantenerlos separados y hasta enfrentados. Así que los negros para la costa, los indios para la sierra. ¿Ya? Así de claro. Así de claro. Ahora, ese es el primer punto. ¿Ya? Ese es el primer punto. Ahora, si yo quiero tener un montón de mano de obra indígena, ¿de dónde lo saco? Bueno, porque de su casa, pero es que no era tan fácil. ¿Por qué? Porque recuerda, yo no te digo, las diapositivas van a ser una, dos, tres, nada más, cuatro, ¿ya? Punto, se acabó la clase. Pero en cada uno de estos puntos podemos sacar un montón de información, que es lo que termina pidiendo el examen. Uno de las grandes consecuencias del proceso de invasión española al Tahuantinsuyo termina siendo la fuerte caída demográfica, ¿ya? Y ya te lo he puesto antes en diapositiva. ¿Qué significa eso? Que los indios se mueren en gran cantidad. ¿Y por qué se mueren en gran cantidad? Se considera como la causa uno para la muerte en gran cantidad las pestes, ¿ya? Las epidemias que traen los españoles. Los españoles traen una serie de enfermedades para los cuales los americanos no venían teniendo anticuerpos y los terminan arrasando, ¿ya? Las tres más importantes, pregunta, examen o omisión, son viruela, gripe, sarampión, ¿ya? Eso, desde la invasión y en los próximos años, ya en menos de un siglo, terminó pasando una población indígena de 9 millones ya, de pobladores a 3 millones de pobladores. Hay una caída demográfica tremenda, ¿ya? Se muere la gente principalmente por epidemias, por enfermedades. También se mueren ya por la resistencia inca, por las guerras civiles entre los españoles, se mueren por suicidios, ya, por suicidios porque se ha desestructurado su mundo. Los dioses no están haciendo nada, la Pachamama está siendo violentada, la población está siendo asesinada, así que muchos se dedican a alcoholizarse, a suicidarse. Es un tema complicado. Y muchos comienzan a migrar, a escaparse precisamente o intentar escapar de la explotación. Entonces,
Toledo necesita mucha gente y el número de población está creciendo, está decayendo rápidamente. ¿Qué hacer entonces? Ya, ¿qué hacer entonces? Lo primero que va a terminar haciendo Toledo es terminar agarrando a estos pueblos indígenas que se encuentran dispersos, ya dispersos, y que es difícil cobrarles el tributo indígena porque están muy lejos, ya es difícil explotarlos laboralmente porque están muy lejos, los tengo que ir a buscar. Es que voy a hacer, en lugar de mantenerlos dispersos, los voy a terminar reduciendo a un solo territorio, concentrando en un solo espacio, ¿ya? Y ese proceso de concentrar a diversos pueblos en un solo territorio se le conoce con el nombre de las reducciones, ¿ya? Se les concentra o se les reduce a un solo espacio y eso se les conoce con el nombre de las reducciones indígenas. No te olvides tú, ¿ya? Las reducciones indígenas, ¿ya? Las reducciones indígenas. Ahora, cuando hablamos de las reducciones, ¿esto para qué servía? Para lo que te estaba diciendo. Yo los tengo dispersos y ahora los tengo concentrados. ¿Para qué? ¿Ya? ¿Para qué? Número uno, para poder llevarlos rápidamente a trabajar en la extracción de los minerales. La reducción me sirve para poder ordenar, organizar a la mano de obra indígena ya en favor del gobierno, ya del gobierno. Y por eso dice acá que este es uno de los objetivos. Objetivo, organizar la mano de obra indígena. Y segundo, al tenerlos a todos concentrados, puedo rápidamente cobrarles el tributo. Ya no tengo que ir a buscarlos a diferentes lugares, todos están en un mismo territorio, ¿ya? Así que eso del tributo indígena también va a ser un punto que en un momento vamos a terminar pasando a revisar. Entonces, ya sabes, ¿ah? Si quiero extraer más mineral, necesito más gente. Si quiero tener más gente, no los puedo tener dispersos, por eso se les concentra o se les reduce en un solo espacio y se crean las llamadas reducciones de indígenas. Segundo, ya tengo un montón de indígenas, los puedo llevar a las minas y termino sacando el mineral, ¿ya? Pregunta, ¿por qué el indígena tiene que ir a la mina? ¿Por qué? ¿Ya? Si no son esclavos. Entonces, ¿cómo hago para llevarlos? Ah, ya, perfecto. Precisamente para eso, ya, precisamente para eso, Toledo va a terminar estableciendo una institución importantísima en el virreinato, conocido con el nombre de la visita general, ¿ya? La visita general. ¿Qué es la visita general? La visita general no es ni más ni menos que el censo, ¿ya? El censo. Pero eso, a ver, vamos a ver, ¿qué significa eso? Toledo va a terminar haciendo literalmente viajes con sus intelectuales acompañantes y con una serie de personas que van a recoger información en Cusco, los alrededores del Cusco, la zona de la Sierra Central y la zona del Altiplano, ¿ya? La zona del Altiplano, el territorio que va a terminar barriendo, por así decirlo, ¿ya? Cuando él va con su gente, lo primero que hace es recoger información sobre la población, cuánta gente está viviendo en cada provincia, ¿ya? A qué tipo de actividades económicas se dedican, ¿ya? Qué tipo de actividades son importantes o fáciles de realizar dentro de su terreno, cuánta gente vive ahora, cuánta gente vivió antes. Su censo no solamente es un censo demográfico, de información de la población ya, que vive en ese momento, sino también la parte importante termina siendo el censo histórico, por así decirlo, ya, por así decirlo. Con Toledo terminan llegando intelectuales destacados, como por ejemplo llega José Acosta, llega por ejemplo Polo Dondegardo, ya llegan otros intelectuales más. Ellos, intelectuales preparados provenientes de Europa, lo que van a terminar haciendo es ver la realidad indígena y van a comenzar a hacer interpretaciones de cómo debe haber sido el sistema de gobierno y la forma de vida de la población indígena durante el Tahuantinsuyo. A diferencia de cronistas como Pedro Cieza de León o Juan de Betanzos, que recogían información de lo que veían, escuchaban o les contaban, ellos van a comenzar a hacer un mayor análisis, ¿ya? Dentro de esto, dentro de esta de información que termina recogiendo, ¿qué está haciendo Toledo? Está conociendo el terreno y la población que está gobernando. Y termina siendo un dato importante, porque para poder tomar buenas medidas tengo que conocer precisamente lo que voy a dirigir. ¿Ya? Punto número uno, para eso se hace la visita. Punto número dos, repito, de este censo histórico, se van a terminar escribiendo crónicas. Como las crónicas se escriben durante la época del virrey de Toledo, se les conoce con el nombre de crónicas toledanas. Entre esas crónicas toledanas hay una serie de puntos importantes. Número uno. Una de las cosas que repetían todos los pueblos es que cada vez que el Inca convocaba la mitad, todo el mundo iba a trabajar, ¿ya? Entonces Toledo llega a la conclusión que la población viene teniendo enraizada ahí en su cabeza, ¿ya? El trabajo obligatorio en favor del Estado, llamado MITA.
Entonces Toledo dice, ¿y por qué no lo usamos a favor del gobierno que nosotros tenemos? El virrey Toledo, precisamente por eso, restablece, restituye la mita de la época incaica dentro del virreinato. La mita como un trabajo obligatorio del pueblo en favor del Estado. Pero esa mita solo va a terminar siendo para un fin, ¿ya? Para el trabajo en la minería, ¿ya? Para el trabajo en la minería, ¿ya? Entonces, repito, tú ves en tu reducción, haces tu vida, nosotros vamos a terminar organizando, y, ¿ya? Y 2 veces al año, ya 2 veces al año vas a terminar yendo a trabajar a las minas cercanas, ya para poder extraer minerales, ya. Por ese trabajo que tú vas a realizar, no te puedo dejar de pagar. Si no te pago, eres esclavo y de acuerdo a la ley de Nueva de India, no puede ser, ya, el esclavo es el negro del indio. Entonces, ¿qué es lo que hacía el virrey Toledo? Por ese trabajo en la mina, se te pagaba, ya, se te pagaba. Ahora, ¿se te pagaba por qué? Porque con ese dinero que tú terminabas cobrando, ya ahora vas a terminar pagando el tributo indígena. Hasta antes de Toledo, el tributo indígena se pagaba en productos, en especias o parte de lo que tú terminabas produciendo. Yo produzco 50 kilos de papa, le doy al encomendero o al líder, le doy 10 kilos de papa, una parte de mi producción. O en trabajo, ya me terminan usando para poder construir un puente, un camino, una iglesia. Ahora no, ahora no. La mitad va a terminar siendo para trabajar solamente en la mina y extraer minerales. Con ese, repito, que yo trabajo, me pagan. Como a mí me pagan, ¿qué voy a hacer? Voy a pagar el tributo en dinero. Ese es uno de los puntos importantes del virrey Toledo que ha sido pregunta de examen de admisión. Se tasa el tributo en dinero, ya en dinero. Y ahora, digamos, a mí me pagan como 600 por haber trabajado en la mina. Yo veo como 600 y me terminan cobrando impuestos como 300 y me quedan 300. ¿Qué hago con esos 300? Como tengo plata, voy a poder comprar productos, ¿ya? Y eso ha sido pregunta de examen de admisión. Gracias a la tasación del tributo y dinero y el pago por el trabajo de la mitad, ya la gente tiene dinero para poder comprar. Si yo compro productos, ahora soy parte del mercado, porque consumo mercancías del virreinato peruano o traídas al virreinato. Entonces, no te olvides tú, el establecimiento del tributo en dinero por parte del virrey Toledo fue fundamental, no solo, ya no solo porque se pagaba el tributo en dinero, sino porque además y sobre todo terminaba introduciendo a la población indígena al mercado, al mercado. Espero que recuerdes, cuando Cristóbal Colón termina llegando a América, se terminó planteando eso, ¿ya? Que los indios tienen comercio, no usan moneda, pero lo podemos introducir al sistema monetario y cobrar impuestos. Eso recién se va a establecer en el Perú con el virrey Toledo de manera real y eficiente, ¿ya? No te olvides tú. Otro punto que se establece en las crónicas de la época del virrey Toledo era este. Escucha bien, escucha bien. En Europa se criticaba mucho, 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 mucho el sometimiento de los incas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las leyes europeas, ¿ya? Cuando hay una guerra entre pueblos, ¿ya? El rey del pueblo contrario, en pleno conflicto puede ser asesinado por cualquier persona, ¿ya? Un esclavo cualquiera puede meterle un piedrón y mata al rey y se acabó, ya se acabó. Pero si el rey contrario ha sido tomado prisionero, solo puede ser ajusticiado por su igual, es decir, por una persona que tenga el mismo rango. No te olvides de ese criterio. ¿Por qué digo que no te olvides? Porque ¿quién era el Inca a la llegada de los españoles? Bueno, Atahualpa, ¿ya? ¿Quién lo captura? Pizarro. ¿Quién lo juzga? Pizarro. ¿Quién lo manda a matar? Pizarro, ¿ya? Pizarro. Y Pizarro era gobernador, no era rey, como el Inca Atahualpa. Entonces de España se venía diciendo, ajá, el sometimiento de los incas es ilegal porque quien ha matado al rey termina siendo un gobernador, una persona de menor rango, ya de menor rango. Entonces, los cronistas del virrey Toledo van a intentar solucionar intelectualmente ese impasse. ¿Qué van a decir ellos? Ellos van a decir, a ver, escuchando la historia de los diferentes pueblos indígenas, llegamos a la siguiente conclusión. El que fue proclamado como Inca en el Tahuantinsuyo, con toda la ceremonia de la ley, con el establecimiento de la corona Mascaipacha, terminó siendo Huáscar, ¿ya? Su hermano Atahualpa es un golpista, ¿ya? Es un tirano, es una persona que ha llegado al gobierno por el uso de la fuerza. No es un rey legítimo, ¿ya? No es un rey legítimo, por lo tanto, nosotros hemos matado a un tirano y no a un monarca. Y segundo, para que se establezca o se observe más todavía la legalidad de nuestra acción, la familia de Huáscar y otras familias nobles nos apoyaron, ¿ya?
justificando con eso nuestra acción de haber capturado y asesinado al tirano idólatra de Atahualpa. Repito, las crónicas, la historia que ellos escriben también servirá para justificar la invasión española sobre el Tahuantinsuyo, ¿ya? Sobre el Tahuantinsuyo. Entonces, el censo o la visita general tuvo varias funciones. Censo demográfico, ¿ya? Censo histórico, conocer la mita y restablecerla, ¿ya? Tasar el tributo en dinero, terminar introduciendo al indio al mercado y justificar la muerte del tirano Atahualpa, ¿ya? El tirano Atahualpa. No te olvides tú, ¿ya? No te olvides tú. ¿Qué más? Ya, ¿qué más? Profe, ya, a ver, regresemos al tema de la minería de Potosí. Ya tienes a los indígenas que han sido concentrados en las reducciones. Ya sé que estando acá los voy a poder llevar rápidamente a las minas a través del sistema de la mita, donde van a trabajar, extraer minerales, tener un dinero y pagar sus impuestos. Bacán. Pero, profesor, tú me dijiste hace un rato que el mineral salía pateado, no salía plata pura, sino mezclada. Es ahí donde viene otro punto que es importante. Se había descubierto en Alemania y ya se estaba aplicando en el Perú por parte de algunos mineros, empresarios mineros particulares, ¿ya? Un sistema llamado como el sistema de la amalgama de mercurio, ¿ya? El mercurio, o como era llamado en esa época, el azogue, ¿ya? Es un metal líquido, ¿ya? Que si uno lo eleva a altas temperaturas en grandes pozas o piscinas, ¿ya? Y le terminas echando, por ejemplo, el metal que salía de Potosí, plata, plomo, zinc, cobre, estaño, todo junto, en estado líquido, fundido, si le echaba sobre el mercurio caliente, el mercurio tenía por característica, ya, por característica, separar el metal por peso atómico, ya, por peso atómico. Plata por un lado, cobre por un lado, zinc por un lado, estaño por el otro, ya. Entonces, con esa información, ya, con esa información, es que Toledo va a terminar trabajando de manera eficiente, de manera eficiente. ¿Qué necesitaba Toledo? Mercurio para poder purificar la plata. El problema es que el mercurio es un metal sumamente escaso, sumamente escaso. Pero no te preocupes, ¿ya? La corona española no podía tener más buena suerte. Tenían en la región de Potosí, ¿ya? La principal zona minera de plata del mundo, ya del mundo, y tenían en Huancavelica la principal zona de producción de mercurio del planeta Tierra, ¿ya? Entonces, estas dos minas se complementaban. De Potosí salía la plata y de mercurio salía el mercurio para purificarla y terminar teniendo una plata de buena calidad. Precisamente con Toledo, la producción de plata mejora en calidad y aumenta en cantidad, generando grandísimos ingresos para la corona española. Es desde ahí que se termina hablando de algo, ¿ya? Se termina hablando de algo. Se termina hablando de Potosí como la joya más rica de la corona, ¿ya? Ese era el apelativo que normalmente se le terminaba dando. ¿Por qué? Porque era una de las principales fuentes de ingresos que venía teniendo el gobierno español, ¿ya? La plata extraída de Potosí del virreinato peruano, del Alto Perú, de la zona de Bolivia, ¿ya? No te olvides. Entonces hemos hablado de varios puntos con Toledo. Y podríamos seguir hablando de muchos más, ¿ya? Uno de los que también se le está poniendo por importante termina siendo la creación del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Tienes que considerar que los personajes históricos son personajes de su tiempo. En castellano, ¿qué significa eso? En castellano significa que Toledo no está libre del contexto histórico en el que él terminó naciendo, viviendo y siendo influenciado. A ver, ¿qué está pasando? ¿Ya? ¿Qué está pasando en la segunda mitad del siglo XVI en Europa? Bueno, en Alemania, años antes, 1520 y tantos, había comenzado un proceso llamado con el nombre de la Reforma Protestante encabezada por parte de Martín Lutero, ¿ya? Pero recuerden, conozcan, y si no lo van a ver en Historia Universal. La reforma protestante de Martín Lutero ya no solamente criticaba a la Iglesia Católica y terminaba planteando la fe como el único medio de salvación para el espíritu de las personas, ¿ya? Sino que la reforma protestante se convierte en un movimiento europeo que termina influenciando en varios otros personajes y en varias otras regiones, ¿ya? Por ejemplo, va a terminar influenciando en Francia, donde un abogado llamado Juan Calvino plantea de que él también puede terminar haciendo su iglesia. Este es perseguido por parte de su gobierno, asesinado muchos de sus seguidores y al final él se termina instalando en una ciudad llamada Ginebra, en el actual país de Suiza, ¿ya? Cuando Calvino hace ello, ¿ya? Como Calvino hace ello, el llamado calvinismo es otra de las variantes que va a terminar creciendo, ¿ya?
En Alemania, mientras tanto, el luteranismo se va a pelear con el catolicismo en una guerra de religión muy intensa, y esto hace de que el protestantismo crezca. Luteranos, calvinistas, zwinglianistas, anglicanos, ya anglicanos, puritanos, presbiterianos, cuáqueros, ya, y un montón precisamente de grupos religiosos protestantes viene creciendo. Como la Iglesia Católica, ya, como la Iglesia Católica con sede en Roma, con liderazgo del papado, ve que el poder que tiene se ve amenazado, a ver, en ese sentido, recuerden ustedes que producto de todo este hecho, ya, producto de todo este hecho, la corona española tiene miedo, ya, que ese protestantismo que se está difundiendo en Europa pueda terminar llegando al territorio americano. Si es difícil controlarlo allá, era mejor evitar que termine llegando por acá, ¿ya? Entonces, en Europa se produjeron dos eventos. Por un lado, el rey de España, ya que es el rey más poderoso del mundo, Felipe II, va a terminar estableciendo con Venecia y con el papado, ¿ya? Una alianza llamada con el nombre de la Liga Santa, ¿ya? Para terminar protegiendo al catolicismo de dos cosas. Número uno, para poder protegerlo del avance del protestantismo. Y número dos, para poder protegerlo del imperio turco otomano, que era otra amenaza, ¿ya? Allá en Europa, se va a terminar generando una guerra contra los turcos, contra los musulmanes, que acaba con una batalla llamada la Batalla de Lepanto, ¿ya? En donde se logra frenar el avance turco. Y desde el punto de vista religioso, se va a terminar difundiendo una institución creada en España llamada como el Tribunal de la Santa Inquisición. La Santa Inquisición castigaba las herejías, ¿ya? Recuerden eso, que ha sido pregunta de examen de admisión también por acá. De la Santa Inquisición castigaba las herejías. ¿A quién se le llama hereje? Se le llama hereje a aquel que se desvía de la pureza de la fe católica, es decir, a aquellas personas que terminan haciendo actos o realizando actos diferentes a lo que la fe católica termina mandando, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? La fe católica dice que para yo poder tener relaciones sexuales y por lo tanto para poder tener hijos, tengo que terminar estando casado. Si lo hago fuera del matrimonio, termina siendo pecado. Y el pecado ya termina siendo castigado a través de este tribunal. Por ejemplo, termina diciendo que si tú eres homosexual, eso termina siendo un pecado, un delito, y automáticamente se te va a terminar castigando, porque estás actuando fuera de la moral, de lo que la Iglesia Católica te dice que está bien o está mal. Si tú estás casado con una mujer en una ciudad y te casas con otra mujer en otra ciudad, por bígamo también te terminan castigando, ¿ya? Si tú habías sido judío, ¿ya? Pero te bautizaste por presión católico, ¿ya? Pero mantienes en tu mundo privado las actividades o las características de tu religión judía, se te acusa de apóstata, ¿ya? Y por ejemplo, ya, de mantener las tradiciones de tu religión anterior, y te va a terminar castigando el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición por desviarte de las acciones de la pureza de la fe católica, ¿ya? Eso que se venía aplicando allá en las Europas, el virrey Toledo lo terminó aplicando acá en el Perú. Él establece el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición o el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿ya? Repito, ¿para qué? Para castigar las herejías. ¿Qué es la herejía? La desviación de la pureza, de la moral, de la fe católica, ¿ya? Ese Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, vamos hablando un poco de él, va a terminar no castigando, por si acaso, no castigando a los indios, ¿ya? Ese es un punto especial a tomar en consideración. El indígena no puede ser juzgado por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Profesor, ¿y por qué no? Si son seres humanos también. Es que se había llegado a una conclusión importante. El indio, el indio es humano y es cristiano. Bacán, todos estamos de acuerdo. Problema, el indio es un cristiano nuevo, no te olvides, recién está aprendiendo el cristianismo. Por lo tanto, se le pueden terminar permitiendo ciertas licencias, se le puede terminar permitiendo o se le puede terminar aceptando ciertas equivocaciones, porque recién está aprendiendo, no como los españoles y los negros que eran cristianos antiguos, ¿ya? Entonces, el indio terminaba teniendo su sacerdote en su provincia, ¿ya? Llamado con el nombre de sacerdote o cura doctrinero.
él se encarga de adoctrinar o evangelizar a los indígenas en la fe cristiana y castigarlos de cometer algún tipo de pecado o idolatría, ¿ya? Pero no eran juzgados en el Tribunal de la Santa Inquisición porque recién estaban aprendiendo la fe cristiana, ¿ok? ¿Ya que? Entonces, se termina juzgando hombres, mujeres, españoles, criollos, negros, mestizos, homosexuales, ¿ya? Pero no se termina castigando a los indios porque recién están aprendiendo el cristianismo con el Tribunal de Santa Inquisición. Hay varias otras cosas con Toledo. Eh, Toledo se daba cuenta de algo. Se había creado en la ciudad de Lima, la Casa de la Moneda, ¿ya? La Casa de la Moneda. La moneda se hacía de oro, y eso es un punto a tomar en cuenta, porque las monedas de oro se llamaban doblones, pero la moneda de uso corriente, de uso común, terminaban siendo los llamados pesos, y los pesos eran de plata, porque la plata abundaba por Potosí. Entonces, la plata se sacaba de Potosí ya purificada y tenía que llegar a Lima para procesarla y convertirla en moneditas, en moneditas. De Potosí terminaban saliendo, vamos a poner así, 500 kilos de plata, y a Lima terminaban llegando 485, ¿ya? En el camino, uy, se perdió, uy, se cayó, ¿ya? Entonces, para poder evitar ese robo en el tránsito, lo que se hizo fue una segunda casa de moneda en Potosí, ¿ya? ¿Qué se hacía ahí? Recuerda, la plata que uno sacaba de las minas era convertida en lingotes, en barritas, en barritas. Esas barritas luego eran llevadas a la casa de moneda y convertidas en moneditas redondas. Y lo que se hacía en la casa de moneda era acuñar, ¿ya? Acuñar. Se ponía un sello. En una parte de la moneda estaba el rostro del rey y en la otra parte de la moneda el escudo y la denominación, cuánto valía, ¿ya? De toda esta cantidad de monedas que se tenga, la quinta parte, ya el 20%, era para el rey, el quinto real, que era su impuesto, ¿ya? Por si acaso. Otros puntos que terminó viendo el virrey Toledo era limitar la cantidad de tiempo de trabajo de los indígenas en las minas, porque mientras estaban adentro terminaban inhalando una serie de gases tóxicos y eso terminaba generando que se terminen enfermando, ¿ya? Así que se limitaba la cantidad de días a 15 días por turno que terminen yendo a trabajar, en un periodo no mayor de 10 años, ¿ya? Y segundo, que los que se enfermaban los llevaban al hospital, ¿ya? Al hospital de indios de Potosí, de Potosí. Fue una de las cosas o de las reformas sociales que hizo también. Varias otras cosas más. Con el virrey Toledo, por ejemplo, ya con el virrey Toledo, por ejemplo, se intenta debilitar a los caciques. ¿Quiénes son los caciques? Los caciques son curacas, los indios nobles de la época del Tahuantinsuyo, que ahora pasaban a ser los dirigentes de la población indígena en las diferentes provincias del territorio peruano. ¿Por qué te digo que se intenta debilitar? ¿Porque ya no eran débiles? No, al contrario, ¿ya? Recuerda que los españoles son pocos, ¿ya? Son pocos. Entonces, ¿cómo hago para poder manejar una gran población indígena? El cacique. El cacique es el que siempre organizó a los indios, desde la época del Tahuantinsuyo. El Inca llegaba a un acuerdo con el cacique organizaba la mano de obra. Lo único que pasó con el virreinato o con el dominio español es un cambio de dueños, de incas a españoles, ¿ya? El cacique y el quipu camayoc eran los que llevaban la contabilidad y los que llevaban la dirección de los pueblos indígenas. Entonces, lo que se intentó establecer es una vida en villas, es decir, establecer un tipo de vida urbano, como si fueran ciudades españolas, ¿ya? Con un alcalde, español evidentemente, con un ayuntamiento, con un sistema legal, en donde el poder de los caciques termine debilitándose, pero nunca se pudo hacer, ¿ya? No se pudo hacer, no, esa parte es la que no funciona de la época de la reforma del virrey Toledo, ¿ya? Ahora, si queremos poner precisamente al virrey Toledo en contexto, estas medidas terminaron permitiendo organizar el virreinato peruano, y sus medidas fueron tan trascendentes, como te dije, que van a durar casi 150 años en aplicación, ¿ya? Con Toledo se consolida el sistema virreinal y es considerado como el organizador del virreinato peruano con medidas trascendentales para los próximos 150 años, no te olvides, ya no te olvides. Mientras vamos descansando un poquito ya de lo que hemos dicho, podemos ir a preguntas, ¿ya? Podemos ir a las preguntas acerca de lo que hizo el virrey Toledo durante su gobierno y podemos verlo precisamente por acá, ¿ya? Aquí está. ¿Pueden ver, por favor, confirmen que pueden ver la dirigida que estoy poniendo en este momento en pantalla? ¿Ya? ¿Pueden ver conmigo la dirigida que estoy poniendo en pantalla?
Es el virreinato peruano 1, dime sí, dime no, a ver si estás vivo, somos 24 alumnos en sala, gracias Jan, su compañero Jan dice que sí. Entonces, dice acá, son razones políticamente importantes por las cuales se crea el virreinato peruano, ¿ya? Número 1, esto lo hemos visto, ¿eh? Reemplazar el eficiente sistema de gobernaciones. ¿Qué dices tú? ¿Eso es verdadero o es falso? El objetivo de la corona española era reemplazar el eficiente sistema de gobernaciones, ¿ya? Habla, 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 están presentes acá, muchachos, ¿ya? ¿Qué dices tú? ¿Ya? Repito, son 24 en sala. A ver, voy a preguntar de manera individual ya que nadie quiere hablar, ¿ya? Uno, a ver, Luis Huanca, ¿estás acá, sí o no? Abre tu micro o escribe en el chat. Luis Huanca, ¿estás por acá, sí o no? Falleció Luis Huanca. Omar Posadas, ¿estás por acá, sí o no? Tampoco, nadie está, ¿ya? O todos se chupan o no aparecen, ¿ya? Ya, ahí está. Huayanca me está respondiendo, ¿ya? Pero respondí a Huanca, le pregunté a Huanca, ¿ya? A ver, dice, a ver, ¿quién más puedo preguntarle? Claudia Giles, ¿estás por acá, sí o no? ¿Ya? Tampoco, nadie responde. Ah, sí, madre, qué mal, pero sí, muchachos. A ver, vuelvo a repetir. Reemplazar el eficiente sistema de gobernaciones, falso. Eso no es verdadero. ¿Por qué? Porque el sistema de gobernaciones no era eficiente, ya era ineficiente porque los encomenderos estaban haciendo lo que querían. Entonces, ante su ineficiencia, se le saca y se pone a los virreyes. Entonces, la 1 es falsa. Si la 1 es falsa, ya tenemos clave. La clave es la A, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la B, la C y la D, ya me están diciendo que la 1 es correcto. Y como la 1 es falsa, se eliminan esas tres alternativas de arranque. La clave debe ser la A nada más. B, pacificar los dominios coloniales. Por supuesto, ya, por supuesto. ¿Por qué pacificarlos? Uno, y me está olvidando de lanzarte este dato, recuerda que en esa época todavía están los llamados incas de Vilcabamba, ¿ya? Y recuerda que el virrey Toledo manda a asesinar, ¿ya? Al último inca de Vilcabamba, que es Tupac Amaru I, ¿ya? Este no estaba haciendo la guerra en realidad, ¿ya? Pero para poder consolidar el dominio virreinal hay que sacar precisamente a otros que hagan la competencia por el poder a pesar de ser una región pequeña, ¿ya? Entonces, la 2 sí es correcto. Proteger la vida de los indígenas, ¿ya? Proteger la vida de los indígenas. Mira, si se protegiera la vida de los indígenas no se les explotaría mucho, profe, pero el hospital de Potosí, siempre, pero es para que no se mueran mucho para que sigan trabajando. O sea, no era el fin, ya no era el fin de la creación del virreinato peruano proteger a los indios. Dice, promover la gobernación autónoma en la colonia, autónoma no. Si nosotros vamos a hacer una colonia, es decir, somos un territorio dominado económica, política, social, cultural y religiosamente por parte de España, pues no vamos a hacer un gobierno autónomo o independiente de ellos, vamos a estar subordinados. Entonces la clave termina siendo la A, solo dos, ¿ya? Solo dos. Pregunta número 2 me dice, como parte de las reformas toledanas se procedió a realizar, ¿ya? Uno, registro de datos y relatos en crónicas, claro, eso a través de las visitas que hizo el rey Toledo. Número 2, visitas generales a distintos pueblos. Por supuesto, de la visita nace ese registro de datos y las crónicas de la época del virrey Toledo. 3, la organización de los corregimientos. Correcto. ¿Qué es un corregimiento? Lo vamos a ver luego, pero vamos a explicar. Pero estos pueblos indígenas, van a terminar estando unidos a pueblos de españoles. Entonces, vamos a poner así. Por 6 reducciones había, ya reducciones o pueblos de indios, había una ciudad o pueblo de españoles, ¿ya? Y el conjunto de reducciones y ciudad terminaba conformando un corregimiento, una provincia. ¿Quién dirigía una provincia? El corregidor, ¿ya? Y eso también fue establecido por el virrey Toledo. Así que en la pregunta número 2, la 1, la 2 y la 3 terminan siendo correctas, ¿ya? Pregunta número 3 dice, en el siglo XVI el virrey Toledo ejecutó una serie de medidas denominadas reformas toledanas, la cual tuvo entre sus objetivos principales, ¿ya? Ya hemos hablado. A, la pérdida del poder de la Iglesia Católica. La idea era evitar a la Iglesia, no, si no, no hubiese establecido el Tribunal de la Santa Inquisición, que le da más poder a la Iglesia para juzgar a quien no está de acuerdo con ellos. B, el mejoramiento de la educación femenina. No hay educación formal para la mujer. 3, la mejora de la recaudación del tributo indígena. Esto sí podía hacer, ¿no? Porque al concentrar a los indígenas en un solo territorio, los puede explotar y cobrar el tributo indígena y además de eso cobrarles con dinero por la misma. Pues la C puede ser. Dice, el empoderamiento de los intendentes.
Las intendencias nacen como reemplazo de los corregimientos en el siglo XVIII y bien al fondo del siglo XVIII. Así que eso no es con Toledo. La mejor clave en la pregunta número 3 es mejorar la recaudación del tributo indígena. ¿Ya? Muy bien, Cristín, muy bien, ya. ¿Ya? Así que vamos con la pregunta 4, que también es sobre Toledo, que hemos estado. Sentaron las bases del sistema colonial en el virreinato. Una de las medidas más importantes ya fue su dimensión económica. El tributo no solo fue importante porque permitía recaudar recursos en dinero para solventar a la burocracia o pagar los cargos o los funcionarios del gobierno, sino también porque servía para, y eso es lo que les explicaba hace un rato, con ese dinero la gente puede comprar productos y ser parte del mercado, del sistema económico. Entonces, servía para, demostrar el vasallaje y la sumisión política que la población indígena debía rendir al rey en la persona del virrey. No necesariamente, de financiar los enormes costos que exigía el mantenimiento de la nota de barcos que protegía la costa peruana, ¿ya? Bueno, eso se terminaba pagando o se terminaba financiando con un impuesto llamado avería, y lo pagaban los comerciantes, no el tributo indígena. C. Obligar a la población indígena a abandonar paulatinamente sus tradiciones culturales ancestrales y adoptar unas nuevas. O sea, porque le doy dinero, el indígena deja de creer en la Pachamama. No es así, eso ya es un trabajo religioso de la iglesia. O de dinamizar el mercado de trabajo, lo que obliga a los indígenas a trabajar en actividades económicas españolas por dinero. Y tienen que cambiar en cosas precisamente porque tengo que pagar el tributo indígena. ¿Ya? Por eso es que, ¿ya? Por eso es importante la tasación de tributo en moneda, que hace el virrey Toledo, porque obliga a la gente a terminar teniendo la necesidad de dinero para poder trabajar. Es como, por ejemplo, yo quiero irme de viaje, yo quiero comprar un carro, yo quiero, no sé, comprarme una tele, yo quiero tener Netflix, yo quiero salir al cine, yo quiero salir de paseo. Para todo eso yo necesito plata. Y la única manera de conseguir plata es trabajar. ¿Ya? Entonces, el sistema, el Estado necesita dinero para poder mantener a la burocracia, a los funcionarios, a los congresistas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se paga eso? Con impuestos. ¿Quién paga los impuestos? La población. ¿Cómo consigo yo dinero para poder pagar impuestos? Trabajando. Así que el sistema me obliga a trabajar. ¿Ya? Eso es lo que hace precisamente el virrey Toledo. El gobierno necesita dinero, ya el dinero lo van a pagar los indígenas, ya, y el indígena tiene que pagarlo porque si no, evidentemente va a terminar siendo duramente castigado, ya. A ver, pregunta 5, sociedad. Lo de la sociedad recién lo vamos a pasar a ver en este momento. Hemos hablado casi una hora, ya casi una hora, solamente del virrey Toledo, ya, repito, porque sus medidas terminan siendo muy, muy, muy importantes, muy trascendentales. Y ahora nos pasamos a ver la organización social. A ver, la organización social puede ser entendida desde diferentes ángulos, ¿ya? Puede ser entendida desde el punto de vista social, económico, político, cultural, etcétera. Puede ser entendida en diferentes dimensiones. Pero vamos a terminar tomando esto, ¿ya? La tripartita dividida en tres partes, ¿ya? En tres partes. Ahora, ¿cuáles van a ser los factores para poder dividirla? ¿Ya? Uno termina siendo el factor raza. Tenemos blanco, indio y negro, ¿ya? Ahí está dividido en tres, ahí está dividido en tres. Puede ser por el factor linaje, ¿ya? Tenemos a los nobles, al pueblo, o sea, los que no son nobles, y a los esclavos, ¿ya? Y a los esclavos. Y por ocupación, ¿ya? Podemos terminar hablando de burocracia, funcionarios del gobierno, profesionales y trabajadores manuales, o sea, el artesano y el campesino. Entonces, la población puede ser dividida en tres niveles dependiendo precisamente cómo lo veamos. Factor social, factor nobiliario o factor laboral. Hay varios elementos precisamente para diferenciar a la población. Están los libres y los no libres, ¿ya? Que son los esclavos. Entonces hay varios factores para poder entenderlos, pero no nos preocupemos por ese punto inicial. Vamos a comenzar a trabajar en general a la población que vive en el virreinato. Yo siempre menciono que la sociedad virreinal es una sociedad de carácter nobiliaria o aristocrática, porque la nobleza va a terminar siendo el sector social que se encuentra en la cúspide, en la parte superior precisamente de esta pirámide social, de esta pirámide social. Y cuando hablamos de los nobles, ya, cuando hablamos de los nobles, hay que diferenciar tres tipos de nobles. El noble, ya, el noble peninsular, el noble criollo y el noble indígena. Ya, el noble indígena. ¿A quién se le llama noble peninsular? ¿A quién se le llama noble peninsular?
Se le llama nobleza peninsular a los que proceden de la península ibérica, España y Portugal, pero también de otras partes de Europa, ¿ya? Y que van a terminar llegando desde Europa al Perú con la condición de noble, ¿ya? Con la condición de noble, ¿ya? Ya títulos de el marqués de López, el conde de no sé qué vaya, ¿ya? Por otro lado está la nobleza criolla. ¿A quién se le llama criollo? Se le llama criollo a los descendientes de españoles, pero nacidos en el territorio americano, ¿ya? También se les llama indianos porque han nacido en las Indias, ¿ya? Porque han nacido en las Indias. Estos criollos, por lo general, van a terminar siendo nombrados como criollos o han adquirido, ya adquirido el título de nobleza, comprándolo, literalmente, porque hay momentos en que la corona española va a tener problemas económicos y va a comenzar por dinero a vender títulos y cargos de gobierno, ¿ya? Así que estos criollos, ya veremos cómo, van a comenzar a comprar los títulos y van a terminar nombrándose nobles, ¿ya? Y por otro lado tenemos el caso de la nobleza indígena. ¿Quién es el noble indio? El noble indio es el cacique, ¿ya? El ex curaca de la época inca, que ahora es cacique en la época del virreinato, y es el intermediario entre lo que el gobierno virreinal decide o designa hacer y la mano de obra de la población. Nobles en tres niveles diferentes. Pues es una pregunta. ¿Los tres vienen teniendo la misma condición? No, ¿ya? No. Yo siempre menciono esto cuando tenía clases en la universidad, si no dejé la memoria, en tercer año de la universidad, llevábamos clases con una profesora española, ¿ya? Que era Patricia Martínez y Álvarez, y Patricia nos terminaba diciendo lo siguiente, nos terminaba diciendo que la sociedad virreinal se terminaba diferenciando entre, ¿ya? Tres elementos importantes, ¿ya? Lugar de nacimiento, color de piel, ¿ya? Y si eres cristiano o no lo eres, ¿ya? Entonces, había una suerte de jerarquía. El español, ya el español era nacido en España, blanco y cristiano. Tiene tres de los tres elementos importantes. Por eso está en la cúspide de la sociedad. El criollo, ya el criollo, no había nacido en España, ya, pero sí era blanco y era cristiano. Tiene dos de tres, segundo nivel. El indio, ya el noble indio, terminaba no siendo español, no siendo blanco, pero sí había convertido al cristianismo. Tiene uno de tres, tercero en el rango de jerarquía, ¿ya? La nobleza peninsular española y la nobleza criolla americana terminaba caracterizándose ¿por qué? Porque ellos ocupaban los mayores cargos de gobierno. Escucha bien eso. Ellos ocupaban los mayores cargos de gobierno. Ellos eran cancilleres, ellos eran corregidores o jefes de provincias, ellos terminaban siendo oidores o jueces en las audiencias, ¿ya? Y el cargo más importante era el cargo de virrey. Y ahí hay una pequeña diferencia. Noble español y noble criollo pueden acceder a cualquiera de esos cargos. El noble criollo no puede ocupar uno nada más, el cargo de virrey. El cargo de virrey es exclusivo para la nobleza peninsular. ¿Ya? Es la diferenciación. ¿Ya? La diferenciación. Profe, el noble indígena, por más noble que sea, es indio. ¿Ya? Y te he dicho que el indio es humano, pero es un hermano menor. Él está subordinado al español. Él puede gobernar, por supuesto, él puede gobernar a otros indios. El cacique dirige, ya dirige reducciones, pueblos de indios, pero él no puede dirigir un corregimiento, porque en un corregimiento de pueblos de indios y ciudades españoles, y el indio no puede dirigir un blanco, ¿ya? Su cargo está por encima de otros indios, ¿ya? Segundo, con respecto a la educación, ¿ya? Los tres nobles van a terminar teniendo acceso a la educación, ¿ya? Formal, en escuelas, ¿ya? En escuelas. La nobleza peninsular y la nobleza criolla pueden acceder a las universidades, colegios mayores y menores. También pueden acceder a ellos españoles y criollos no nobles, ya no nobles, siempre y cuando tengan plata para poder financiar ese sistema educativo. Ya se fue haciendo un poco flexible para que ellos también puedan hacerlo. El indio puede acceder a la universidad, el título puede acceder a la educación, pero no a los colegios de los blancos, porque ese es un espacio diferente. ¿Ya? Los blancos por allá, los indios por allá. El indio tiene su propio, el cacique, el indio noble, tiene su propio espacio de educación llamado por el nombre de los colegios de caciques, ¿ya? Los colegios de caciques, donde se le educaba para que se sienta un español encerrado en el cuerpo de un indio, para que aprenda precisamente la forma de administrar el gobierno en base a lo que España quiere,
y pueda terminar teniendo un cargo en el poder. Pero un cargo en el poder, repito, que sirva como bisagra o intermediación entre los intereses del gobierno español y la mano de obra de la población indígena. ¿Ya? Recuerda tú, era un colegio formal, pero no era un colegio ni menor, ni mayor, ni universidad. Era un colegio diferente, con una educación diferente, exclusiva para los caciques. Yo te digo que estos nobles vienen teniendo, repito, los mayores beneficios, pero también con una separación o una jerarquización entre ellos. Ahora, ¿por qué te digo que el indio y el blanco estudiaban en colegios diferentes? Porque ahí está el concepto que está acá, el concepto de las repúblicas, el concepto de las repúblicas. Precisamente, el virrey Toledo buscó que los indios vivieran juntos pero no revueltos. Es un término que a mí me encanta. Juntos pero no revueltos. ¿Ya? Pueden vivir en el mismo espacio. Lo mejor sería que vivan separados. Blancos en la zona urbana, ¿ya? En las ciudades, y los indios en la zona rural, en el campo. ¿Ya? En el campo. Pueden tener un espacio urbano, una pequeña villa que los organice, pero están en espacios diferentes. Como están en espacios diferentes, tienen diferentes líderes. El español vive en una ciudad y tiene su ayuntamiento, municipio y a su alcalde. El indio viene teniendo a su cacique, ¿ya? A su cacique. Cada uno de ellos pagan impuestos diferentes. El indio paga tributo indígena, el blanco no paga tributo blanco. La mayor presión tributaria cae siempre sobre los sectores sociales más explotados, como es el caso de los indios. ¿Ya? Por otro lado, ya al indio, así como se le cobra un montón de impuestos con el tributo indígena, se le exime de algunos, como por ejemplo el impuesto de la alcabala, el impuesto por el comercio dentro del virreinato que ya veremos la próxima semana. ¿Ya? El indio venía teniendo leyes especiales, ya leyes especiales. Repito, que lo consideraban como un menor de edad, no era juzgado por el Tribunal de la Santa Inquisición, pero también era presionado por otro tipo de elementos. O sea, había precisamente un intento de separación que nunca se pudo cumplir. Y a mí me encanta decir esto, ¿por qué? Porque había lugares donde tú no puedes terminar separando al indio y al blanco por un lado. Por ejemplo, en Lima. En Lima. Lima fue un intento de hacer eso. ¿Ya? Lima era pequeñita. ¿Ya? Lima era pequeñita. Lima tenía tres lugares bien definidos, tres barrios bien definidos. El centro de Lima, donde vivían los blancos, ya, los españoles, nobles. Estaban barrios altos, ya, barrios altos, que era de la avenida Bancay para arriba, ya, y este era el lugar donde vivían los indios, ya, los indios, y tenías los barrios bajos o el Rima, ya, cruzando el puente de piedra o el puente Trujillo, de ahí para abajo era el Rima y era el barrio de los negros. Negros en el Rima, blancos en el centro, indios en barrios altos. Así era la separación, así era la separación. Eso, una pregunta, o sea que el blanco, el negro y el indio no podían mezclarse. Claro que sí. Los negros y los indios podían entrar al centro de Lima, pero tenían que terminar registrando su ingreso y su salida, ¿ya? Como diciendo, este no es tu lugar. Te registras hoy día entrando a 9 de la mañana y a las 6 tienes que registrar que ya te están viendo porque no es tu espacio. Tú puedes venir a trabajar para alguien, puedes terminar entrando para tener comercio, pero este no es tu lugar, no es tu guardia, no puedes venir acá, no puedes venir acá. Ahora, profe, ningún negro ni ningún indio podían vivir ahí. Por supuesto que sí pueden, por supuesto que sí pueden. Si el indio es sirviente de los españoles y si el negro es esclavo de los españoles, pueden vivir precisamente en sus casas. Por lo general, las casonas de los españoles venían teniendo un solar o un callejón donde terminaba dándose pequeñas casas a sus trabajadores, de sus trabajadores, que sí podían vivir juntos, pero no revueltos. ¿Ya? El blanco vive en la casa mayor, los otros viven en el callejón. En el callejón. Ahora, la idea era que blanco, indio y negro no se mezclen en un mismo espacio. Si se mezclan en un mismo espacio, que no se crucen racialmente. Ese es otro aspecto importante que vamos a pasar a ver en un momento, ¿ya? Cuando vayamos a hablar de las castas. Entonces, regresamos por acá. ¿Cómo era este sistema de las repúblicas? La idea era separar a los españoles y los indios físicamente. Uno en la ciudad, otro en las reducciones. Uno en el campo, uno en la ciudad, el otro en el campo. ¿Ya? La idea era esa. Ahora, ¿a quién se le llama español? Se le llama español a todos aquellos que tienen ascendencia europea. Había el español peninsular, el español proveniente de España y el español americano, que eran los que habían nacido en el territorio de las Indias o América, llamados criollos. ¿Ya? Repito, peninsulares y criollos, o españoles y criollos, ya eran considerados españoles, ya, españoles, porque eran blancos,
eran blancos. Ahora, habían los nobles y los no nobles. Entonces, los no nobles, ¿qué hacen? Bueno, los que no son nobles se dedican al comercio, muchos de ellos. Ahora, hay comercio de todo tipo. Yo puedo terminar siendo el dueño de una chingana, un lugar donde la gente va a beber licor. O ser dueño de una pulpería que termina siendo como las tiendas de abarrotes que están en la esquina o en plena calle de nuestro barrio. Eso le llaman la pulpería. Puedo tener un taller de sastre para hacer ropa o un taller de zapatería para hacer zapatos o remendar zapatos. Y esta gente no le va mal económicamente, pero no son millonarios. Ahora, los que sí les va muy bien son aquellos criollos, sobre todo, que manejaban una institución, que ya veremos a detalle en la próxima clase, llamada como el Tribunal del Consulado de Lima, que manejaba el comercio dentro del virreinato peruano, y que no solamente ganaban plata por esa actividad, sino porque muchos de ellos eran contrabandistas, y ya explicaremos bien en la próxima clase. Cuando la corona terminó diciendo, a ver, vende el título de conde, ya por 40.000 pesos, tenían los criollos y con todo lo que habían robado, los 40.000 se convertían en condes rápidamente. O si decían, vendo el cargo de oidor, juez de de la audiencia de Quito, por 80.000 pesos, y el cargo de oidor de la Real Audiencia de Lima por 120.000 pesos, los que decían, es mi oportunidad, y le decían a la corona, ¿cuánto pides por ser oidor de la Real Audiencia de Lima? 120.000. 400.000 te pago, ¿ya? 400.000. Pero quiero, como te está dando un montón de plata, quiero que el cargo no sea para mí, quiero que el cargo sea hereditario, para mí y para mis hijos. Como la corona estaba angustiada, por ejemplo, en la guerra de los 30 años, terminaba aceptando, ya terminaba aceptando. Y de esa manera, los criollos comenzaron a ocupar título de nobleza y cargos de gobierno importante dentro de la organización virreinal, ¿ya? No te olvides tú, ¿ya? No te olvides tú. ¿Qué más hay que tomar en consideración? ¿Ya? El caso de la República de Indios, ya repito, esto ya te lo dije, eran menores de edad, porque eran cristianos nuevos, que tenían que estar bajo la dirección o el cuidado de los españoles. ¿Ya? En el caso de la República de Indios, los indios están separados en dos grupos también, indio noble e indio del común. ¿Ya? El indio noble se le llama caciques, ¿ya? Caciques o curacas. Caciques son los principales, los indios que tienen un cargo, los que dirigen una familia. Y los descendientes de los mismos, que también son llamados como indios nobles, son los curacas, así se les termina llamando de manera general. El indio que no es noble se le conoce con el nombre de indio de cédula o indio del común. Y ahí tienes que escuchar un poquito más la explicación. ¿Cómo era un indio de cédula o indio del común? A ver, ya, a ver. Mi papá se llama Manco Cápac, mi mamá se llama Mamá Obvio, yo me llamo Sinchirroca, totalmente indígena. Cuando yo nazco, mi papá tiene que registrar mi nacimiento ante el líder del pueblo que termina siendo el cacique. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo estoy registrado, mi nacimiento está registrado, digamos, en el RIMA. Y como el RIMA es parte de Lima, yo pertenezco a la cédula de Lima. Yo estoy inscrito en Lima. A eso se le llama indio de cédula. ¿Ya? El indio de cédula tiene una obligación. Él tiene que emitar, trabajar para el Estado y tributar en el lugar donde ha sido registrado su nacimiento. Ese es el indio de cédula. Profe, ¿y eso es positivo o negativo? Tiene un problema, ya tiene un problema. ¿Cuál termina siendo el problema? Si yo nazco en Lima, tengo que tributar en Lima. Ya tengo que tributar en Lima. Bacán. Si yo nazco en Cusco, tengo que tributar en Cusco. Si yo nazco en Piura, tengo que tributar en Piura. Pregunta, profesor, ¿y si naces en Lima y te vas de Lima, no tributas, ¿no? Precisamente los indígenas no son brutos, ¿ya? Entonces, ellos no quieren ser explotados y quieren sacarle la vuelta a la ley. Y cuando se enteran, ya, de que si me voy de mi lugar de nacimiento, evito el tributo, la gente se va, pero se va así descaradamente, descaradamente. ¿Qué va a terminar pasando? Mucha gente que nació en Lima se da Cusco, de Cusco a Piura, de Piura a Puno, así se iban yendo de un lugar a otro. Al lugar donde yo llegaba, en ese lugar me llamaban forastero. Y el forastero era el indio que no ha nacido en este lugar y que por lo tanto no paga tributo indígena ni mita. Ni mita. Ese termina siendo un hecho fundamental porque es una forma de tirarle cabeza al gobierno. Para el siglo XVIII, para los años 1700, la corona española se dio cuenta que el 80% de los indios no tributan, ¿ya? Le tiran cabeza, así de manera descarada. Y precisamente por eso establecerá otra nueva ley en donde plantea que todos los indios y todos los mestizos pagan tributo indígena donde viven, ¿ya? Otra forma de sacarle la vuelta a la ley, ya, al tributo indígena era la siguiente. No solamente irme en mi lugar de nacimiento, sino que mi papá, Manco Cápac, ¿ya? ¿Qué es lo
que hacía? Iba donde el cacique y le decía, ¿sabes qué? Bueno, mi hijo, ponle que no es mi hijo, pues, ya, ponle que mi hijo, ya, termina, su padre termina siendo, no sé, pues, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Christian Meyer, ya, Christian Meyer termina siendo, no sé, algún blanquito conocido, David Beckham termina siendo Brad Pitt, ¿ya? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si el papá es indio y la mamá es indígena, el niño es mestizo. Si el niño es mestizo, no paga tributo indígena. Es otra forma de sacarle la vuelta a la ley. Así que el indio sobornaba al cacique para que pongan que su hijo no es su hijo. De esa manera había un montón de formas de evadir el impuesto durante ese periodo. Repito, el indio noble tiene acceso a la educación, el indio del común no. El indio del común no. Tiene lo que tiene es acceso a una educación no formal. O sea, papá carpintero le enseña a su hijo a hacer carpintería, papá agricultor le enseña a su hijo a cultivar, ¿ya? Pero no termina teniendo acceso a una escuela, un físico, un colegio menor, mayor o universidad. ¿Ya? No te esto. Salimos de esto y nos vamos a esto de acá, que son las castas. Ya te dije hace un rato, la idea era que vivan juntos pero no revueltos, ¿ya? Pero no revueltos. Pero los seres humanos son seres humanos y por lo tanto eso es lo último que van a terminar haciendo cumplir las leyes por completo, ¿ya? Hay cruces entre blancos e indígenas, blancos y mujeres negras, ¿ya? Indios y negras y viceversa, ¿no? Hay toda una mezcla racial al cual se le conoce, a los derivados se les conoce con el nombre de castas, ¿ya? Eh, pero yo siempre pongo acá un pequeño paréntesis con respecto a esto de las castas, porque cuando uno habla de castas, ya que el día de ayer ha sido 12 de octubre, se habla de la invasión española hacia el territorio americano, yo recuerdo cuando he estado en el colegio que un profesor me terminaba mencionando que los mestizos nacieron producto de la violación de los hombres blancos sobre las mujeres indígenas. Y no deja de tener parte de razón, parte, pero no totalmente, ¿ya? Pero no totalmente. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta primero que los españoles sí, evidentemente hacían uso de su condición de dominio, ¿ya? Y terminaban sometiendo por violación o por la fuerza o por abuso a las mujeres de otra condición racial, negras esclavas o sirvientes, ¿ya? Y de esto terminaban haciendo un mestizo o un mulato producto de la violación. Pero también hay que tomar en cuenta otras cosas más, ¿ya? Habían casos, muchos, donde el blanco no es que iba y violaba simplemente, sino que se dejaba seducir, por ejemplo, por la exuberancia y la belleza, y se ven muchos documentos, sobre todo de la mujer negra, ¿ya? Era muy alegre, muy vivaz, era cantante, era bailarina, y los alocaba con su hermoso cuerpo, ¿ya? De tal manera que el blanco tenían su mujer blanca, ¿ya? Sus hijitos blancos iban a la iglesia, a las ceremonias en familia, pero eso era de la puerta para afuera. De la puerta para adentro, el blanco venía teniendo a su esclava que era su mujer, a la que le hacía vivir, ya la que le hacía vivir en una casa diferente a la de otros esclavos, con las que venía teniendo una relación amorosa, sentimental, ya sentimental, y hasta hijos, que no los podía firmar, ¿ya? Porque si no sería un escándalo que el amo esté con la esclava, ¿ya? Pero ya les daba un trato diferente tanto a su mujer y a sus hijos, ¿ya? Ese era un caso especial, ese era un caso especial. Ahora, también hay que tomar en cuenta que estaba el blanco enamorado, ¿no? Y la negra enamorada tal vez, pero también estaba la negra que manipulaba. Yo me doy cuenta que el amo, mira, primero, el amo es blanco, blanco, alto, rubio, ojos azules, etcétera, lo puede ver atractivo y se puede enamorar de él. Si el blanco le hace el guiño, se pueden terminar acercando, pueden tener relaciones sexuales seguidas, ¿ya? Pero también puede ser de él tiene poder, me atrae su poder y me acerco a él, o puede ser simplemente él tiene poder, ¿ya? Yo no quiero que me exploten, yo no quiero que abusen de mí, yo no quiero que me maltraten. Entonces, si me acerco al amo, puedo terminar teniendo otros beneficios. Entonces, vuelvo ese gusto, si el amo cae, bien por mí. Entonces, todo eso es parte de esta condición, de esta condición. No es una cuestión, ya no es una cuestión de solamente blanco viola, ¿ya? Sino también todos buscan sacar su provecho. Por otro lado, hay que tomar en cuenta el caso de las indígenas. Sí, también hay abusos sobre las indígenas, sin duda alguna. Y hay una gran diferencia entre el colonizador español y el colonizador inglés. El colonizador inglés no se junta con los indios o con las indias nativas. El español sí. Los ibéricos, España y Portugal sí van a terminar mezclándose y van a haber mucho mestizaje. Pero en el caso ese también hay que tomar en cuenta otra cosa. Cuando los españoles llegan, se encuentran con una realidad diferente del suyo. Las mujeres tienen propiedades o tienen herencia, nada más que propiedades. O sea, el varón le heredaba
ya beneficios a sus hijos varones y las mujeres a sus hijas mujeres. Una cuestión muy del trabajo suyo. ¿Qué pasaba? ¿Ya qué pasaba? La mujer indígena, noble, con propiedades o recursos, se da cuenta que en la legislación española la mujer no puede tener propiedades. Y todo lo que ellos tienen, todo lo que ellas tienen se puede perder. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que casar, ¿ya? Para que mis propiedades pasen a mano de un varón. Pero a la legislación, ¿a quién protege? ¿Al indio o al español? Al español. Así que las mujeres indias nobles lo que buscaban era casarse con españoles. Yo le ofrezco mis propiedades para él, para que él cuide mis propiedades y los beneficios de mi familia. Y el español evidentemente atacaba, ¿ya? Y era para también de un beneficio mutuo. O sea, no era una cuestión de solamente violación, 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 violación. La sociedad es muy compleja, ¿ya? Muy compleja para eso. He visto casos documentales de cómo las mujeres negras, cómo las mujeres negras se acercaban al español porque habían escuchado un caso. ¿Cuál era el caso? Mujer negra esclava se metía con el amo blanco. Había una relación sentimental o no, ¿ya? Pero había un hijo de por medio y el hombre practicaba sevicia, es decir, le metía golpe a la mujer. Una mujer lo terminó juzgando, o sea, terminó metiendo el caso de abuso ante el Poder Judicial. No ante el Tribunal Judicial Civil, sino ante el Tribunal Judicial Eclesiástico, ante la Iglesia. Y producto de este caso, a una mujer le dieron la razón, a una mujer negra esclava le dieron la razón, ¿ya? Para que el amo no la siga castigando, lo obligaban a liberarla, a dejarla en su condición de esclava y pasar a libertad. Y además a darle un dinero para que ella pueda vivir en otro lugar, para que no sea perseguida y golpeada por parte del amo. Cuando a esta mujer le salió ya este veredicto a favor, un montón de mujeres negras comenzaron a hacer lo mismo. Se acercaban a sus amos, terminaban teniendo relaciones sexuales, tenían hijos y hacían que las golpeen, ya precisamente para aprovechar esa ley y también liberarse. La sociedad es muy compleja, ya muy compleja. Por eso las mujeres se interesan en esa sociedad y en cualquier otra, y no solamente mujeres, hombres también. Estamos hablando de una sociedad compleja. Estamos hablando de apariencias también. Yo soy negro o indio, mestizo, pero si mantengo mis tradiciones culturales no me van a ver bien, así que intento blanquearme, ¿ya? Y es un juego de apariencias para terminar teniendo un mejor posicionamiento social, un mejor beneficio dentro de este sistema. Ahora, vámonos al término simple, ¿ya? Producto de estos cruces raciales nacen las castas, ¿ya? Y las castas terminan siendo más de 50, siendo las más conocidas estas, ¿no? El cruce de blanco, hombre blanco, mujer blanca con indígena, nace el mestizo, ¿ya? El cruce de mestizo con indígena sale segundón, ¿ya? O chino. El cruce de indígena con segundón nace tercerón y así puedes terminar avanzando, cuarterón, quinterón, sexterón, ¿ya? Los mulatos terminan naciendo el cruce de negro con blanca, ¿ya? O blanco con negra. Se le llama mulatos si es que tienen la piel oscura, pero rasgos de blanco, rasgos finos, el cabello no ensortijado pasita, ¿ya? La nariz no voluminosa, no ancha, y los labios dorados, ¿ya? Si tiene rasgos de blanco pero piel negra, mulato. Si tiene rasgos de negro pero piel blanca, saca el agua, ¿ya? Saca el agua. Y por otro lado está el sambo, que termina siendo el cruce del indio con los negros, que hace rato le decía que era lo que se buscaba evitar, ya lo que se buscaba evitar, ¿ya? Porque eran los dos sectores sociales más explotados y la idea es que no se junten. Por eso es que a los zambos se le llamaba la raza prohibida. El esclavo, ya sabemos de que solamente podían tener esa condición la población negra, afrodescendiente, afrodescendiente. La condición de esclavitud, ya la condición de esclavitud era para ellos, y las condiciones laborales a las que se les terminaba aplicando eran muchas. La mayoría de ellos terminaba trabajando en la costa, porque ya te dije que en la sierra no se adaptan al tema de la altura, ¿ya? Al tema del soroche. La mayoría trabaja en la costa como trabajadores campesinos, como mano de obra campesina en las haciendas, principalmente azucareras y algodoneras de la zona de la costa. También terminan siendo sirvientes domésticos, o sea, los que limpian la casa, los que hacen la comida, los que terminan siendo la ama de compañía, la dama de compañía de las mujeres nobles, se les terminaba enseñando el castellano o algunos idiomas si lo tenían para que las acompañen y sean precisamente sus sirvientas personales. Eran artesanos, vendedores ambulantes, pero siempre trabajando para alguien, ¿ya? Siempre trabajando para alguien. Las condiciones de trabajo y explotación van a ser muy duras para ellos, sobre todo en las haciendas. Y muchos de estos esclavos, van a terminar buscando escapar del lugar donde terminaban siendo explotados.
Aquellos que escapaban y los capturaban, ya, y los capturaban y los regresaban al lugar donde antes habían sido los pobres de él, porque los castigaban muy duramente, ya, muy duramente. El castigo más básico era meterte azotes, ya, latigazos en la espalda que te dejaban marcados. El caso más duro era ponerte la carimba caliente. La carimba es esta suerte de metal con el sello, ya, con el escudo de la hacienda donde trabajabas, y te la terminaban poniendo o en el rostro o en la espalda para que sepan propiedad de quién eras. Ya, es un castigo muy duro. La otra cuestión, ya la otra cuestión es que si tú lograbas escapar, ¿a qué te dedicabas? Porque tú siempre habías sido trabajador campesino, por ejemplo, sirviente en casa, que es para poder conseguir recursos, para poder vivir. Yo no puedo irme a buscar trabajo en algún lugar porque yo estoy siendo buscado y me capturan, me regresan, me entregué. Entonces, muchos de ellos se dedicaban a ser bandoleros. ¿Qué significa ser bandolero? Bueno, se dedicaban a ser ladrones. Terminaban robando en el camino, si tenían caballos más rápidamente podían robarte e irse, como tenían su mototaxi en la época, y eran ladrones porque, repito, no podían entrar a, digamos, a un trabajo formal en la medida que estaban siendo perseguidos. Aquellos que se escapan exitosamente se les va a conocer con el nombre de cimarrones, ¿ya? Cimarrones. Pero cuando el número de cimarrones en algunos lugares comienza a crecer, ya es decir, ya no son 2 o 3 o 5 o 10, sino son 50, 100, 200, ya, o más, van a terminar formando barrios de cimarrones. Y los barrios de cimarrones eran los llamados palenques, barrios muy temidos en la época colonial porque eran el barrio de los negros que se habían escapado. Eran los barrios bravos, a nadie, ni a ninguna autoridad, ni a los militares españoles se le ocurría meterse ahí porque su vida corría peligro, ¿ya? Porque su vida corría peligro. Ahora, los negros terminaban teniendo diferentes actividades. Ahora, ¿cómo conseguías negro esclavo? Bueno, por lo general lo terminaban trayendo de contrabando de Portugal, ¿ya? O sea, los metían vía Brasil, los metían a América, los terminaban vendiendo, los vendían a pueblos españoles. En las plazas públicas los terminaban vendiendo. Ahí hay una imagen de cómo se vendía un esclavo. Tú ves a un hombre blanco ahí que le está agarrando la cabeza, le está agarrando la quijada. Por lo general le abrían la boca para ver si tenían todas las piezas dentales o si no tenían algún tipo de caries, etcétera, porque o sea, una muela picada, etcétera, iba a generar que él no pueda trabajar porque está muy dolido, y eso va a terminar reduciendo su producción. Los esclavos que más valían ya terminaban siendo dos, el esclavo niño, porque va a terminar siendo trabajador por muchos años, ya, y también terminaba siendo el esclavo fuerte y grande, que lo van a terminar convirtiendo en padrillo, así lo terminan llamando. El padrillo estaba obligado a terminar literalmente violando a las jóvenes esclavas, ya, a las jóvenes esclavas, para terminar teniendo hijos fuertes, que puedan terminar siendo esclavos fuertes a futuro para mí. Así habían precisamente diferentes tipos de trabajadores en la época con un fuerte abuso laboral y social. Ahora vamos para terminar con el tema de la organización política. Cuando hablamos de la organización política del virreinato, hay que considerar que el sistema de gobierno virreinal estaba ligado a instituciones de gobierno, instituciones que se encontraban en España y que se encontraban en el territorio americano. Aquellas instituciones de gobierno que se encontraban en España se les llama institución de la metrópoli, porque están en la metrópoli española, y a las que están en América son las instituciones americanas, evidentemente. De las instituciones de la metrópoli, al primero que tenemos que tomar en consideración y explicar termina siendo al rey. Recuerda que el rey es la máxima autoridad del gobierno, ¿ya? Él dirige el reino, lo que incluye España y sus colonias, ¿ya? Entonces, cuando él termina dando leyes a las cuales se le denomina reales cédulas, estas automáticamente se pasan a cumplir sin ningún tipo de oposición, ¿ya? Sin ningún tipo de oposición. Ahora, recordemos nosotros que mientras que existió el virreinato peruano de 1542 hasta 1821, existieron 10 reyes en España, ¿ya? 10 reyes en España. 5 de estos pertenecen a la familia Habsburgo, que gobernó entre el siglo XVI y XVII, y otros 5 a la familia Borbón, que gobierna entre el siglo XVIII e inicios del siglo XIX, ¿ya? Inicios del siglo XIX. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Cuando hablamos del siglo XVI y XVII, hablamos de los Habsburgo o Austrias, que como ya te dije, van a ser los Austrias mayores, Carlos I y Felipe II, los reyes más poderosos, y los Austrias menores, o la época de decadencia de España del siglo XVII, con Felipe III, Felipe IV y Carlos II, el hechizado. La familia Borbón va de procedencia francesa, va a gobernar en el siglo XVIII, después de la Guerra de Sucesión Española, que veremos en la próxima clase, hasta la independencia. Hasta la independencia. Ahora, ¿qué más hay que tomar en consideración? Cuando hablamos de la dinastía de los Habsburgo y de los Borbones, hay un problema. Carlos I
rey de España, que además era Carlos V, emperador de Alemania, tenía un inconveniente. Él, por herencia de la familia materna y paterna, venía teniendo 7 coronas sobre su cabeza. Él era hijo de Juana la Loca, y Juana la Loca era hija de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Y él era rey de Felipe el Hermoso, que era el heredero del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando mueren sus padres, él hereda, Carlos I hereda 7 coronas, ¿ya? 7 coronas. Castilla y Aragón en España, ¿ya? Sicilia, Saboya y Nápoles en Italia, el reino de Flandes, que es Holanda, Bélgica y Luxemburgo, que una vez vino como pregunta de examen de admisión, y el territorio del Sacro Imperio Romano Germánico. 7 reinos. Y de Yapa, el territorio americano. ¿Cómo hace para administrar tantos reinos a la vez? Carlos I dijo, no puedo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a terminar creando un grupo de asesores o consejeros que me ayuden a administrar cada uno de los recursos que están bajo mi poder. Bajo mi poder. De esa manera, habría que tomar en consideración, ya tendríamos que tomar en consideración lo siguiente. Había un grupo de consejeros llamado como el Consejo de Castilla, otro el Consejo de Aragón, otro el Consejo de Flandes, pero el que nos interesa es el Consejo de Indias. Insisto con lo que decía la vez pasada, los españoles nunca llamaron América, América, siempre la llamaron Indias, ¿ya? Siempre la llamaron Indias, ¿ya? Hasta la independencia fue llamado Indias. Ahora, hay que tomar en cuenta que el grupo de asesores que terminaba aconsejando al rey con respecto a la administración del gobierno americano se le conoce como el Real y Supremo Consejo de Indias o simplemente el Consejo de Indias. ¿Cuál es la función del Consejo de Indias? Como dice ahí, es el mayor tribunal de justicia a la que un americano puede acceder. Ya que estamos hablando de sistemas de justicia, vamos a comenzar a ver este caso. Vamos con la siguiente diapositiva. Mira tú. Así como el Perú actual, ¿ya? Está dividido en regiones y las regiones en provincias y las provincias en distritos, pasaba algo semejante en la época del virreinato. En la época del virreinato, en lugar de hablar de provincias, hablamos de corregimientos. ¿Ya? El corregimiento era una provincia. ¿Cómo estaba conformado un corregimiento? Un conjunto de reducciones de indios más ciudades donde vivían los españoles. ¿Ya? Entonces, como te decía hace un rato, 5 o 6 reducciones más una ciudad formaban un corregimiento. ¿Quién dirigía el corregimiento? El corregidor. El corregidor. El corregidor tenía varias funciones. En su primera función está el ser el juez en primera instancia. ¿Ya? Juez de primer nivel. Él es el primero que termina tomando decisiones con respecto a los delitos que puede cometer la población. Por ejemplo, yo termino acusando a uno de sus compañeros o compañeras. Yo termino acusando a Dayana Quispe, ya Dayana Quispe la acuso de haberme robado, mi celular, vamos a poner así, ¿ya? Y nosotros no vivimos en Lima, nosotros terminamos viviendo en, vamos a poner otra ciudad, nosotros vivimos en, recuerdo, Cali, ¿ya? Cali, en Colombia, ¿ya? En Colombia. Vivimos en Cali y ella me ha robado. Entonces, como ella me ha robado, yo la denuncio por el robo, ¿ya? Y quien va a terminar juzgando, si su compañera Dayana termina siendo o no ladrona, va a terminar siendo el corregidor, que es el juez en primera instancia en la provincia en la que vivimos. Si es que el corregidor termina declarándole a ella inocente, y yo no estoy de acuerdo, ¿qué voy a hacer yo? En términos legales, yo voy a apelar. Es decir, voy a terminar yendo a una instancia mayor para poder ya reclamar que el juicio anterior no termina siendo justo. Entonces, ¿cuál es la instancia mayor? La instancia mayor son las audiencias. Las audiencias son los centros judiciales que se establecen dentro del virreinato. En el virreinato peruano que iba de Panamá hasta Chile habían varias audiencias. Está la audiencia de Panamá, está la audiencia de Santa Fe de Bogotá en Colombia, está la audiencia de Quito, en lo que vendría a ser Ecuador, está la audiencia de Charcas, lo que vendría a ser Bolivia, la audiencia de Santiago en Chile, la audiencia del Río de la Plata. ¿Ya? Entonces, como nosotros estamos en Cali, nuestra audiencia, la que nos corresponde, es la audiencia de Santa Fe de Bogotá. El oidor de la audiencia de Bogotá termina declarando que su compañera Diana sí es culpable. Y esto es satisfecho, pero ella no. Así que ella apela a un tercer nivel, a una tercera instancia. Y la tercera instancia es la Real Audiencia, ubicada en la ciudad de Lima. ¿Ya? Ubicada en la ciudad de Lima. ¿Ya? Entonces, en Lima se va a terminar decidiendo si esto termina siendo correcto o no. Un momentito, por favor.
Ya entonces, vuelvo a repetir, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Lo que va a terminar sucediendo ya es que ahora llegó esta tercera instancia, que es la Real Audiencia de Lima. En la Real Audiencia de Lima se va a decidir si una persona es culpable o inocente, y es el máximo tribunal de justicia en el virreinato. Pero, como ya te dije, el máximo tribunal de justicia donde un americano puede llegar es hasta España, en el Real y Supremo Consejo de Indias. Esa es la última instancia, ¿ya? La última instancia. Más allá de eso, nadie más te va a terminar escuchando, ¿ya? Desde la máxima tribunal de justicia para un americano termina siendo el Consejo de Indias. Ellos además terminan haciendo las leyes que se aplican en América, las llamadas leyes de Indias, ¿ya? Las llamadas leyes de Indias. Otra cuestión más, de otra cuestión más. Dice acá, ellos organizan el gobierno americano. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿quién gobierna el virreinato? El virrey, ¿ya? ¿Qué es el virrey? Es el representante directo del rey. ¿Quién nombra al virrey? Bueno, si es el representante directo del rey, el rey lo termina nombrando. Pero no es tan fácil. Insisto, el rey le ha dado al Consejo de la potestad de dirigir el territorio americano, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Cuando un virrey, ¿ya? Cuando un virrey ya terminó, digamos, su tiempo de gobierno, que no tenía un tiempo definido, puede ser 4 años, 5 años, 3 años, 10 años, 15, no importa, ¿ya? Cuando ya se considera de que el virrey tiene que ser cambiado, o el virrey falleció o está enfermo y hay que cambiarlo sí o sí, ¿ya? ¿Qué pasaba? El Consejo de Indias daba la llamada terna virreinal. ¿Qué significa la terna virreinal? ¿Ya? Yo terminaba dando 6 candidatos para que terminen siendo virrey. Y le decía al rey, mira, estos son los candidatos, ¿ya? Escoge tú. Pero te sugiero que entre estos 6 escojas a este de acá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él ya ha sido virrey en México y como tiene experiencia puede ser virrey en el Perú. Por lo general, lo único que hacía el rey era terminar firmando lo que el Consejo de Indias terminaba sugiriendo. ¿Ya? Sugiriendo. Entonces ellos establecen el gobierno en América. Por otro lado, ellos hacen el juicio de residencia. ¿Qué es el juicio de residencia? Ahorita te lo paso a explicar cuando hablemos del virrey, ya del virrey. Dejamos de lado precisamente estas dos instituciones políticas, el rey y los realmente gobernantes de América, que son el Consejo de Indias. En América está el virreinato. ¿Qué es el virreinato? Es el territorio dirigido por el virrey, ¿ya? Y el virreinato peruano, entre el siglo XVI y XVII, ya te dije, va desde Panamá hasta Chile, menos Brasil, que le pertenece a Portugal, y Venezuela, que le pertenece al virreinato de México. ¿Qué hace el virrey? El virrey es el alter ego, es el representante directo del rey. Es como si el rey gobernara entre nosotros, ¿ya? A través de esta figura. El virrey tiene poder político, es gobernador, tiene poder militar, es capitán general y tiene poder jurídico. Él es el presidente de la Real Audiencia de Lima o Poder Judicial. Pero este último cargo, por si acaso, es un cargo nominal, es un cargo de nombre más no de práctica. ¿Por qué? Me decía otro profe importante en la universidad, que era Teodoro Hampe, me decía que entre el siglo XVI y XVII la mayoría de los virreyes eran virreyes de capa y espada. Es decir, eran virreyes que procedían de una familia noble, ¿ya? Con la cual el rey o el Consejo de Indias quería tener una buena relación en España, y por lo tanto los nombraban a ellos para que sean gobernantes. No eran personas que hayan pasado por una universidad, ¿ya? Por lo tanto, no estaban preparadas en muchos ámbitos, menos en el ámbito jurídico. Entonces, cuando había un juicio, como él era el presidente de la Real Audiencia, ¿qué solían hacer los virreyes? Escuchaban los juicios, ¿ya? Y cuando se daba un veredicto por parte de los oidores o jueces de la Real Audiencia, el virrey decía, no estoy de acuerdo, se podría hacer esto, ¿ya? Y los oidores decían, no, no se puede porque esto está en contra de esta ley emitida por el Consejo de Indias. Y cada vez que el virrey, emitía alguna propuesta o medida, lo que terminaba haciendo era limpiar el proceso judicial, porque se estaba metiendo en cosas que no conocía, ¿ya? Que no conocía. Por eso mismo, ¿ya? Por eso mismo es que los jueces de la Real Audiencia terminaron emitiendo un documento al Consejo de Indias y le dijeron, mira, ¿sabes qué? El virrey puede ser todo el presidente de la Real Audiencia que quieras, pero no tiene por qué meterse, porque cada vez que se mete, hace lento nuestro trabajo, perjudica nuestro trabajo. Así que le dijeron al virrey, mira virrey, tú puedes ser de nombre el presidente de la Real Audiencia. Puedes ir, sentarte y escuchar, pero no tienes ni voz ni voto. No puedes hablar y no puedes decidir, ¿ya? Eres presidente de nombre, pero en la práctica. No lo olvides tú. Segundo caso con respecto al virrey. Cuando el virrey, repito, su cargo no duraba, no tenía un tiempo de duración, ¿ya? Era lo que defina el Consejo de Indias y el monarca. Cuando el virrey, ¿ya? Cuando el virrey
era removido de su cargo, ya tenía que hacer dos cosas. Uno, tenía que hacer el pliego de mortaja. ¿Qué era el pliego de mortaja? El pliego de mortaja era una suerte de memoria, ya de memoria, es decir, tenía que dejar un escrito, bueno, escrito como si fuera un libro, al próximo virrey entrante, diciéndole lo siguiente, ¿no? Yo en mi gobierno he hecho esto, ¿ya? He dejado a medio hacer ese trabajo y espero que tú lo continúes y te sugiero que hagas esto. Acércate a estos patas, ten cuidado con estos patas, o sea, le iba poniendo o pintando cómo estaba la cancha en el gobierno, ¿ya? Eso es lo que hacía el virrey con el pliego de mortaja. Pero además, apenas acababa su cargo, él era llevado a el Consejo de Indias, y en el Consejo de Indias pasaba por un proceso llamado juicio de residencia, ¿ya? Juicio de residencia. Te explico, ya para ir ya terminando. ¿Cómo en el juicio de residencia? Cuando yo era virrey, me podían a mí denunciar por un montón de cosas, pero no me podían juzgar por nada. ¿Eso qué significa? Podía tener denuncia de corrupción, de violación, de lo que sea, pero ningún proceso judicial se terminaba llevando a la práctica. ¿Por qué? Porque se consideraba que el virrey iba a ser acusado de un montón de cosas por el cargo que tenía y iban a querer debilitar. Por eso mismo es que no era juzgado de nada, ¿ya? Cuando acababa su gobierno, todas las denuncias que se habían hecho en su contra iban a terminar siendo establecidas o procesadas o evaluadas en un solo juicio, llamado el juicio de residencia. ¿Por qué se le llamaba así? Porque eran todas las denuncias que tuvo durante su residencia en el gobierno, ¿ya? En el cargo que tuvo. A ver, en el caso del juicio de residencia, hay que considerar que el virrey, ya que el virrey podía tener 50.000 casos. Profesor, una pregunta, ¿todos los virreyes pasaron por juicio de residencia? Sí, todos los virreyes que vivieron para contarla, porque muchos virreyes morían en la práctica, en su cargo. Tú terminabas pasados al juicio de residencia, porque una pregunta, ¿y cuántos virreyes fueron llevados a la cárcel por los delitos que se les terminaba acusando? Ni uno solo. Eso, ¿y por qué no? ¿Ya? ¿Por qué no? Porque el virrey tenía la obligación de enviar una vez al año tributos al monarca, ¿ya? Al monarca. Pero sabiendo que quien realmente maneja América es el Consejo de Indias, el virrey hábil enviaba tributos al rey y enviaba un óbolo, un regalo, una donación de dinero al Consejo de Indias. Este dinero era repartido entre los funcionarios. Que cuando el virrey llegaba ya al Consejo de Indias a ser juzgador, decía, señor, usted está siendo acusado de robo, corrupción y bla, 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 y pérdida de plata por aquí y por allá. ¿Cómo se declara? El virrey los miraba nada más, como diciéndoles, por wifi les terminaba diciendo, ¿y de dónde diablos crees que salió toda la plata que termina llegando anualmente para ustedes? ¿Ya? Yo robo, sí, pero yo reparto el robo, por eso que ustedes tienen plata. Por eso que todos los virreyes eran declarados inocentes. No te olvides tú. Pero es una preguntita, una preguntita, ¿ya? Tú me estás diciendo hace un rato que varios virreyes morían en su cargo, ¿ya? ¿Qué pasaba cuando un virrey moría? Pero nombran a otro virrey, ya, pero no es tan fácil, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando muere el virrey, ya, cuando muere el virrey, esa noticia tiene que llegar hasta España. Y en España se tiene que terminar viendo quién podría ser la persona adecuada para ocupar el cargo. Solamente en el viaje de ida y vuelta llegan como 6 meses. ¿De qué pasaba en esos 6, 8, 9, 10 meses entre un virrey muerto y un virrey que llegaba? En ese lapso, quien terminaba asumiendo el control del gobierno era la Real Audiencia de Lima. Por sacar ese dato que ha sido pregunta examen de admisión. En caso de la muerte del virrey, la Real Audiencia de Lima asumía el control del gobierno. ¿Qué era la Real Audiencia? El máximo tribunal de justicia en el virreinato. ¿Ya? En el virreinato. Se encontraba en Lima y los jueces eran los llamados oidores. Los abogados que defendían al Estado eran los fiscales, como tenemos en la actualidad, y era parte del sistema judicial, dentro de una estructura que ya mencioné. Las provincias se llaman corregimientos. Recuerden que un corregimiento es formado por reducciones y cabildos o ciudades de blancos. En el corregimiento está el corregidor, ya el corregidor, y ese tenía 4 funciones, te decía hace un rato. La primera ya te expliqué, él es juez en primera instancia o en su provincia. La segunda característica de este pata es que él terminaba recaudando los impuestos. Y como la mayoría de la población son indígenas, el principal impuesto que cobraba era el tributo indígena. El tributo indígena no se cobraba mes a mes, se cobraba 2 veces al año, en junio y en diciembre. En junio y en diciembre. El tercero es que él organiza la MITA, ya él organiza el trabajo del pueblo para el Estado. Ahora, la MITA en el paso del tiempo dejó de ser solo minera para ser MITA obrajera, para las construcciones de palacios, puentes, caminos o lo que el gobierno disponga, MITA de pongos, en donde la gente iba como sirviente a la casa de los nobles, y MITA, el nombre, eh, obrajera, para terminar haciendo tejidos, ya en los obrajes.
Entonces, el corregidor designaba a dónde ibas a trabajar. Y finalmente había algo llamado con el nombre de el reparto, el reparto. El reparto no era legal, el reparto no era legal. El corregidor, digamos que recibía un sueldo de 10.000 soles y la corona le pagaba 5.000 en dinero y 5.000 en productos. Esos productos se los tenía que vender para conseguir sus 10.000 por completo. Pero como no había plata, ¿ya? O como la gente no le quería comprar productos porque se consideraban poco útiles, lo que él hacía era poner en fila a los indígenas y obligarlos a comprar. ¿Ya? Les repartía los productos, por eso el nombre de los repartos. Eh, ya no repartía solamente los que le traían de España, sino también productos que entraban de contrabando al Perú, también los terminaba vendiendo y terminaba haciéndose una buena cantidad de dinero, ¿ya? Habiendo abuso, por lo tanto, sobre la población indígena, ¿ya? Por otro lado, a finales del virreinato, tras la rebelión de Tupac Amaru en 1787, los corregidores considerados abusivos y contra los cuales habían una gran cantidad de rebeliones, fueron desplazados, fueron eliminados los corregimientos o provincias y en su lugar se crearon intendencias. Varios corregimientos se fusionaban y se creaban las grandes intendencias, que fueron 8 a final del virreinato. Por otro lado estaban las reducciones, que eran los pueblos de indios gobernados por parte de caciques, ¿ya? Y subordinados a un corregidor, porque varias reducciones y una ciudad formaban un corregimiento. Y los cabildos terminaban siendo las, las ciudades, ya las ciudades eran los municipios, el cabildo es el municipio, en donde había un alcalde. Los alcaldes eran los cabildos españoles, las ciudades de los españoles. Se intentó muy a finales del siglo XVIII, aunque duró muy poquito tiempo, de crear cabildos de indios también, ciudades con indígenas, pero no se resistió. Los caciques no quisieron perder su poder y por lo tanto no terminó teniendo funciones reales. ¿Okay? Vamos a terminar la clase con las últimas claves que nos terminaban quedando de la dirigida que estábamos resolviendo hace un ratito. ¿Ya? A ver, estábamos en la pregunta 5, dice, la sociedad virreinal estuvo ordenada principalmente según los criterios de, ¿ya? Dice, raza y casta, ¿ya? Raza y casta, bueno, el color de piel y el mestizaje que se había terminado estableciendo. Religión, estatus jurídico, educación y riqueza material. Yo diría que todos terminan siendo factores de criterios de división. Pero primero terminaba siendo si eras blanco o eras indio o eras negro. Ya eso sí termina siendo correcto. ¿Ya? El estatus jurídico sí terminaba siendo noble, libre o esclavo. ¿Ya? Ese es el estatus jurídico. Y por el tema de la riqueza material, si eres rico o eres pobre. ¿Ya? Eso no por la religión o por la educación, no por la religión, no porque todos eran católicos. ¿Ya? Y por la educación, no porque la educación era un sector, era para un sector de la élite, ¿ya? No era para toda la población. Entonces no puedo diferenciar entre el que está mejor educado o peor educado porque la educación formal era solamente para un pequeño grupo. Entonces la mejor clave en este caso termina siendo la B, 1, 3 y 5. Pregunta número 6. Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados es un rasgo de la sociedad colonial? No explotación indígena, por supuesto que la hubo. Se dio la esclavitud principalmente en las haciendas de la sierra. No, el negro no está tanto en la sierra, es principalmente en las haciendas costeñas. ¿Existió yanaconaje y pongaje en algunas haciendas? Por supuesto que sí. El yanacona, repito, es el indio que está como un siervo, ya como siervo tributario, ya, y el pongo es el sirviente en la casa del noble. Eso es correcto, lo está bien. ¿Los indios tuvieron derechos y deberes como cualquier otro español? No, porque eran considerados menores de edad. Así que en la 6 la clave termina siendo la C de casa. ¿Ya? Pregunta número 7 dice, el Consejo de Indias se encargaba de asuntos de gobierno en América. Entre sus funciones se encontraba, ¿ya? Dice, proponer el nombramiento de autoridades civiles. Claro, ellos van a terminar proponiendo al virrey, ya eso está bien. Dice, velar el cumplimiento de la constitución política. No hay constitución. Hay leyes de Indias, pero no una constitución. Elaborar las leyes y decretos para las Indias, que eso sí termina siendo correcto. 1 y 3. Si son y 3, entonces la clave debe ser la C. Dice 4, actuar como tribunal en última instancia en lo civil y en lo penal. Por supuesto, no en lo comercial, para eso estaba la Casa de Contratación de Sevilla. Y la 5, gobernar el virreinato del Perú y liderar sus tropas. No, que gobierna es el virrey. Ellos van a sugerir quiénes van a ser los virreyes, tienen control directo sobre el virreinato, pero ellos no gobiernan directamente. Para eso está el monarca y el virrey. Entonces, en la 7 la clave es la C de casa. Pregunta número 8. Dice, la institución más importante después de la figura del virrey fue la Real Audiencia. Sus funciones atañían a la elaboración de leyes a favor de los indígenas, el Tribunal de Primera Instancia, la Corte de Apelaciones frente a sentencias de corregidores y alcaldes inferiores. Respecto a la audiencia, sus características y funciones señale qué enunciados resultan verdaderos o falsos según corresponda. Dice, en la actualidad las instituciones más parecidas a ellas serán los juzgados. Claro, ellos son los tribunales de justicia.
La primera es verdadera. La segunda, estuvieron comprobados por oidores. Los oidores son los jueces. Verdadero también. ¿Ya? Entonces puede ser C o D. La tercera debe ser falsa porque los dice falso. Los fallos de la audiencia eran apelables en el virreinato. Los fallos de la audiencia de Lima eran apelables en el virreinato, no, eran apelables en España. Ese es falso. Cuarto, asumían también funciones políticas en casos necesarios. Si el rey se moría, ellos asumían el cargo. Y al final lo que define es la última. La audiencia del Cusco se creó para atender las demandas y quejas de la población local previas a la rebelión de Tupac Amaru. No. La audiencia del Cusco, y eso es algo que vamos a ver luego, en la próxima clase en Reforma Borbónica, se crean tras la rebelión de Tupac Amaru, ¿ya? Para terminar evitando más levantamientos sociales como ya existía. 9. El corregidor administraba justicia tanto entre españoles e indígenas, pero siempre como primera instancia. De igual manera organizaba el registro personal de indios y velaba porque vivan en reducciones. Del corregidor dependía el enviar a los indios a las minas a cambio de un salario, su instrucción, así como su evangelización. En el papel debía proteger a los indios frente a los abusos de los españoles, sobre todo en los temas agrícolas. Sin embargo, fueron los mismos corregidores los primeros en violar los precarios derechos de los indios. Muchas veces cobraban doble tributo, o les imponían el reparto de mercancías, por lo que los indígenas debían pagar cuantiosas sumas de dinero. ¿Ya? Del expuesto anterior se puede concluir que el corregidor fue una autoridad. A. Con menor responsabilidad que el encomendero, no, él prácticamente reemplaza a los encomenderos luego. Que aprovechó el cargo para beneficio propio, por supuesto que sí. Ya hay un abuso tremendo, como termina diciendo el texto. Tenía mucha autonomía con respecto a la corona, no, él depende directamente de la corona del rey. Maneja población, pero no hace lo que quiere. O sea, hace lo que quiere porque abusa del poder, pero no porque pueda hacerlo legalmente. Dice que usurpó funciones legislativas de los reyes, no, él no hace leyes, ¿ya? Él hace cumplir leyes. Claro que las manipula, pero él no hace leyes en general. Entonces, ahí está utilizando el cargo para su beneficio, generando mucha explotación. Y lo último, dice, hace una relación entre las instituciones y sus características. Dice, jurisdicción territorial provincial que se encargaba del gobierno de los indígenas. Si es la provincia, puede ser la reducción, pero como no hay reducciones es corregimiento. Entonces, la 3 va con la A. ¿Ya? La 3 va con la A. Entonces, vamos a ver este caso. ¿Cuál va? De frente. Esta es la clave. 3 con A. ¿Ya? Dice, organismos de gobiernos locales dirigidos por los alcaldes. Ellos terminan siendo los cabildos. La 4 va con la B. Si la 4 va con la B, entonces acá corroboramos 4 con B. Jurisdicción política administrativa en la colonia gobernada por un representante del rey. El organismo es el virreinato y lo dice el virrey. Es 1 va con C, 1 va con C, y la que queda 2 con D, audiencia, tribunal de justicia. ¿Ya? Entonces la clave termina siendo la clave B de Besito. ¿Ya, muchachos? Hemos hablado hoy día de los primeros puntos del virreinato. Ya tienes 5 preguntas domiciliarias más con tus respectivas claves. Y la siguiente semana vamos a hacer la organización económica y cultural del virreinato y las reformas borbónicas, que es un tema grande. Así que vengan estudiando y repasando, vengan con preguntas para poder dar sus respuestas adecuadas. Me están preguntando cuál es la clave en la 9 y la 9 es la B de bandera. ¿Ya? No se olviden. Bueno, nos quedamos hasta acá, muchachos. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, estudien, practiquen. Tengan cuidado que el 18 debe haber un temblor, un terremoto, porque siempre hay. Por si acaso, estén atentos a ese día. Cuídense mucho. Chao, chao.